Eso. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga a todos. Vamos a arrancar. Hoy es martes 26 de julio, ¿no? Este 2022. De hecho, el último martes de julio ya. Dentro de 8 días, si Dios lo permite. Bueno, dentro de 8 días es feriado. Probablemente no tengamos discipulado porque algunos estarán allá en Cartago. Entonces, mejor no. Pero bueno, vamos a hacer este último discipulado de julio, retomando lo que vimos hace 8 días, ¿no? Entonces bueno, oremos primero antes de arrancar, ¿no? Voy a pedirle a ver, Flori, regálanos una oración, Flori, tú que estás ahí. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por la oportunidad, Señor, de tenernos acá. Ahora, como siempre, redarguyéndonos y yéndonos siempre por el buen camino. Te damos gracias por el hermano Pablo que está con nosotros, aunque sea un ratito, como dice él. Gracias, Señor, por permitir que él pueda conectarse y que pueda compartir acá con nosotros. Bendito seas, Padre mío. Bendito seas. Bendícenos. Bendice a todos los que no se han conectado también, Señor, y que puedan hacerlo, porque esto es muy importante para nosotros. Gracias, Señor. Gracias te damos infinitamente en el nombre amoroso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. 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 Muchas gracias, Flori. Bien, vamos a arrancar entonces para que Pablito pues pueda agarrar también lo más que pueda, ¿no? Bien, les decía que vamos a retomar hoy lo que arrancamos. Vamos a estar algunos martes viendo lo que después ahí en el chat más o menos lo que espero que veamos en algunos 2 o 3 o 4 martes siguientes de lo que hemos llamado como el manual de vida de un cristiano, donde ¿se acuerdan que hace 8 días vimos y está basado en el Sermón del Monte, que es el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo? Y bueno, un repaso muy rápido de hace 8 días. Y lo que queremos ver es básicamente cómo es el cristiano, que son todas las bienaventuranzas. Hoy vamos a estar retomando desde, creo que la parte de los pacificadores, la sal de la tierra y la luz del mundo. Ahí vamos a cerrar. Dentro de 8 días empezamos a ver cómo vive el cristiano, y ahí está todo, ¿no? Cómo vive el cristiano, cómo adora el cristiano, cómo camina, cómo actúa, que es todos los 3 capítulos de Mateo. De entrada me disculpo con ustedes que le quedé mandarles algunas preguntas y todo eso, pero esta semana ha sido como muy complicadita, pero bueno, voy a tratar de que antes de que lleguemos aquí a esta parte de cómo vive el cristiano, sí mandarles algunas cositas para que ustedes escudriñen un poco, aunque ahí están los versículos para que los vean, ¿no? Bueno, hablamos del tema de la identidad, de que lo importante que es uno tener bien definida la identidad y de que estamos viviendo definitivamente una crisis de identidad, ¿no? A nivel cristiano y todo eso, o sea, las personas por lo general, si fuera el reino de Dios hay un problema de identidad. Lo triste es que también dentro del reino de Dios muchas veces la gente no es acorde a lo que dice ser, ¿no? Que eso es un problema de identidad. Uno tiene una identidad definida porque el Señor nos la ha dado, obviamente, nos ha creado a su imagen y semejanza, lo vimos a su imagen en lo moral, a su semejanza en lo espiritual, con un propósito que era señorear la tierra y con un destino que es obviamente llenarla y sojuzgarla, ¿no? Entonces todos tenemos eso, creados a imagen y semejanza de Dios, tanto en lo espiritual como en lo moral. Todos tenemos un propósito de vida y todos tenemos un destino final, ¿no? Eso lo tenemos claro. Ahora, el problema es que a raíz del pecado del hombre, pues hubo esa separación del Señor y hubo esa pérdida de identidad que algunos mueren inclusive sin haber logrado otra vez recuperar lo que eran, ¿no? Entonces, pero bueno, para eso vino el Señor, precisamente para restaurarnos, entendiendo que la restauración es volver las cosas a su punto inicial, ¿no? Entonces, bueno, somos tan cristianos como pensamientos de Cristo tengamos, por eso es importante, obviamente, esto que estamos viendo, el manual del cristiano, porque les decía que el Sermón del Monte, que es la enseñanza más larga que hay en la Biblia, digamos, el sermón más largo que el Señor dio, y completísimo, como lo vimos ahora. Imagínense, llevamos 2 martes, apenas vamos a ver la parte de cómo es, y probablemente después se nos vaya más en lo que nos falta, ¿no? Entonces, básicamente como el Señor plasmó en ese sermón, en esa enseñanza, su sentimiento de lo que debería ser un cristiano, de lo que básicamente aterrizar a la gente, y les decía que aterrizar porque la gente tenía otro concepto de lo que venía a ser su Mesías, su Salvador, ¿no? Vimos algunas características de un verdadero cristiano en Juan 17, en el versículo 3, es una persona que conoce a su Dios, que guarda su palabra, que lo glorifica, que demuestra su gozo, que se guarda del mal,
que es unido con sus hermanos, que se distingue por el amor. Todo eso está ahí en Juan 17, ¿no? Y bueno, arrancamos obviamente cómo es el cristiano en la parte 1, viendo las bienaventuranzas. Y bueno, vimos que era una bienaventuranza, o que es un bienaventurado, una persona feliz, dichosa, especialmente bendecida, que nada que ver y en contraste con lo que uno creería que debería ser una persona doblemente dichosa, o sea, alguien que está feliz, alguien que está con opulencia, con bonanza, pero el Señor viene a decirnos obviamente que es diferente, ¿no? Viene a decirnos quiénes son los bienaventurados, los pobres de espíritu, los débiles, los perseguidos, los mansos. Entonces comienza a dar unas características que a lo mejor mucha gente no se la esperaba y por eso vino el descontento y comenzaron obviamente entre comillas, a decepcionarse la gente porque las expectativas que tenían eran otras. Entonces acuerden que cuando uno tiene una falsa expectativa y obviamente si no se cumple, pues uno se decepciona, ¿no? Entonces, pues eso lo estuvimos viendo, vimos los pobres de espíritu, entendimos ahí quiénes eran los pobres de espíritu, aquellos que reconociendo su, digamos, bancarrota espiritual, pues obviamente uno reconoce su dependencia del Señor y todo eso lo estuvimos viendo hace 8 días. Vimos el paralelo con la pobreza natural y estuvimos hablando hasta de la pobreza en Costa Rica y que por más que se haga, no la bajan. Bueno, también eso es en cumplimiento a lo que está escrito de que a los pobres siempre los tendréis. Bueno, les comentaba yo el caso de los precaristas, donde hay gente que vive a veces en pobreza extrema, pero les gusta estar viviendo ahí. A veces uno ve casos de gente que les donan casas y las venden para ir a ser precario en otro lado, ¿no? Porque ya están acostumbrados a ese estilo de vida en lo natural y en lo espiritual, pues no faltan los precaristas espirituales, ¿no? Que les gusta estarse ahí moviendo entre la basura, viviendo entre la miseria, espiritualmente hablando, ¿no? Eso, todo eso lo vimos, ¿no? Bueno, en lo espiritual, obviamente, también comenzamos a ver que no necesariamente los pobres de espíritu se refieren a pecadores como tal, porque el Señor le está hablando a sus discípulos, ¿no? Y más adelante les dice que son la sal de la tierra, que es lo que vamos a ver hoy, la luz del mundo. Entonces, le está hablando a su gente, ¿no? A la gente, porque vimos que cuando empieza el capítulo 5 de Mateo, dice que se le acercaron sus discípulos y a ellos comenzó a enseñar, se sentó y comenzó a enseñarles, ¿no? Entonces, básicamente la pobreza de espíritu, y por eso es que de ellos es el reino de los cielos, porque en la medida en que uno sea pobre y lo reconozca, porque una cosa es ser pobre y otra cosa es reconocerlo, si uno reconoce que uno está pobre en espíritu, pues uno va a buscar suplir esa necesidad por medio de alimento espiritual, ¿no? Si uno es pobre de dinero, pues uno tendrá que ver la forma de producir dinero, pero como en este caso es una pobreza espiritual, pues uno buscará suplirla precisamente con cosas espirituales, ¿no? Entonces, en la medida en que uno busque suplir eso, busque ese alimento, pues obviamente uno estará metido en las cositas del Señor, ¿no? Algunos ejemplos de pobreza espiritual, con algunos siervos del Señor que siendo usados por el Señor reconocieron su dependencia de Él. Vimos el caso de Moisés, Gedeón, David, Isaías, Pedro, Pablo, el mismo Jesús, ¿no? Que obviamente no escatimó en hacerse igual a nosotros humillándose, ¿no? Y al final siempre reconociendo que la última palabra la tenía el Padre, ¿no? Que para ser pobre en espíritu hay que ser desprendidos y descargados, no aferrarnos a cosas viejas, que fue uno de los problemas que tenían los fariseos, siempre aferrados a sus tradiciones y eso no les permitió ni ver la visitación que tuvieron y mucho menos disfrutarla, ¿no? Entonces, por eso la recomendación de la palabra siempre es, no nos conformemos a este sistema, siempre salgamos de ahí. El consejo de Pablo siempre es, no se queden ya con lo que ustedes creen que hicieron, dejen ya lo que hicieron y no hicieron, no estén, digamos, ¿cómo se llama eso? Como aferradas a esas cosas, sino más bien prosigan a lo que viene, adelante, ¿no? Inclusive él mismo decía, mire, yo conocía mucho de ley, yo era de todo, inclusive al Cristo que yo conocía en la carne, a todo eso no sirve, ya prosigo hacia adelante, que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús, ¿no? Desesperado siempre por tener más, es muy importante eso, o sea, en Cristo siempre hay más que tener, por eso el Señor le decía a Josué allá en el Antiguo Testamento, esfuérzate, esfuérzate, o sea, tú puedes hacerlo más, puedes hacerlo mejor inclusive, ¿no? Tener hambre espiritual, así como el siervo brama por las aguas, que así nosotros estemos con esa hambre, ¿no? O sea, que salga de lo más, del interior de nosotros, ese apetito de las cosas del Señor, ¿no? No tener un corazón engrosado, como lo menciona Mateo 13:14, porque cuando uno tiene un corazón engrosado, o uno es una persona engrosada, engrosado tiene que ver con lleno, ¿no? O sea, ubíquense en ustedes, cuando uno come y ya está lleno, pues ya uno no quiere comer más, porque ya está, bueno, nosotros aquí no sé si se usa la palabra que ya uno está hastiado, ¿no? Ya me hastié, ¿no? Ya no quiero más.
Entonces, pero digamos, hay que tener siempre esa hambre espiritual. Ser como niños en cuanto, obviamente, a esa anuencia, aprender, esa humildad de preguntar, de siempre querer que le enseñen a uno, que lo guíen en eso, ser como niños. Y bueno, después hablamos de los que lloran, entendiendo quiénes son los que lloran por lo que Dios llora, no los que lloran por llorar, porque no se trata de eso, sino aquellos que movidos a su sentimiento realmente les duele lo que uno en medio de su pecado le haya hecho en contra de la naturaleza santa de Dios, ¿no? A esos son los que lloran y a esos son los que él dice que son bienaventurados, porque definitivamente hay gente que no solamente, a veces no lloran, sino que se burlan del pecado, o hacen alarde de su pecado, pero ya sabemos que en la palabra está escrito qué es lo que va a pasar con toda esa gente, ¿no? Después hablamos de los mansos, entendiendo que un manso no quiere decir menso, un manso tiene que ver con alguien que tiene control de sí mismo, dominio propio, que sabe hablar cuando tiene que hablar, que sabe actuar cuando tiene que actuar, callar cuando hay que callar. Entonces a eso se refiere, ¿no? El Señor se puso de ejemplo de él, no solamente manso, sino humilde de corazón, entonces que siguiéramos ese ejemplo, ¿no? Y el Señor no era para nada cobarde, en su momento habló duro cuando tuvo que hablar, en su momento sacó la faja cuando la tuvo que sacar, pero en términos generales era una persona que hacía lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlo y hablar de la forma que tuviera que hablar, con la gente que tuviera que hablar, y lo hacía, ¿no? Entonces a eso se refiere un manso, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más? Hablamos de los que tienen hambre y sed de justicia, porque bueno, cuando uno tiene hambre y sed, pues si uno tiene hambre busca comida y si tiene sed busca bebida o agua, pero en este caso como es de justicia, entendiendo que justicia es ese anhelo de hacer siempre lo justo, ¿no? ¿Y qué es lo justo? Como dice Deuteronomio 6:18, lo recto y bueno ante los ojos de Dios. Eso es lo justo, en la medida en que uno tenga hambre y sed de siempre moverse en justicia, de hacer lo justo, pues imagínese, ¿no? La voluntad de Dios. Básicamente eso. La mayoría de la gente tiene hoy en día hambre y sed, pero no necesariamente de eso, sino de dinero, de fama, admiración, de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Vimos la parte de los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, entendiendo que nosotros no podríamos ser misericordiosos si antes no hemos recibido la misericordia de Dios, y eso Dios lo sabe muy bien, por eso es que Él nos mostró misericordia a todos nosotros, ¿no? Efesios 2:4, básicamente Dios, siendo rico en misericordia por su amor, por su gran amor con la que nos amó, obviamente derramó esa misericordia a nosotros y nos dio la capacidad de nosotros poder ser misericordiosos. Ser misericordiosos con los demás es importantísimo y vimos el ejemplo de David, que él fue misericordioso con Saúl y cuando David cayó, pues obviamente Dios fue misericordioso con él, ¿no? Entonces hay que ser misericordiosos precisamente para que Dios también tenga misericordia. Después vimos de los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios y decíamos, qué raro, ¿cómo podemos nosotros ser de limpio corazón cuando el corazón es traicionero, engañoso, las peores cosas nuestras salen de nuestro corazón? Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Bueno, cuando cada uno de nosotros ha nacido de nuevo, pues obviamente dice que el Señor nos ha cambiado ese corazón de piedra por un corazón de carne y somos nuevas criaturas, etcétera, etcétera. Entonces, sí es posible, obviamente, aunque el corazón sea lo que sea, pero cuando permitimos que la preciosa sangre de Cristo nos limpie de todo, pues ya nosotros podemos tener un corazón limpio y ahí se cumple esa bienaventuranza para cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, eso fue lo que vimos. ¿Se me quedó algo por fuera? Alguno por fuera. De ese resumen flash que hice, ¿se me quedó algo o no? Pues está bien, eso fue lo que vimos. No, ¿sí, está bien. Súper bien. Yo sé si están ahí, porque si no, estoy pensando que me está fallando la fibra óptica recién estrenada. No, todo lo vimos, sí. Bueno, está bien. Listo, sigamos entonces. Vamos a entrar hoy a la parte 2. Esta es más corta, yo creo que hace 8 días nos demoramos más por esa parte. Entonces, en la séptima bienaventuranza, que son 8, realmente son 9, pero la 8 y la 9 están resumidas en una porque se refieren al mismo tema, pero ahorita le caemos, ¿no? Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Entonces, aquí viene una pregunta que quisiera que la discutáramos entre todos, es, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos pacificadores que habla la palabra ahí, no? O sea, alguien que pueda comentar o que comenten varios. ¿Cuáles son esos pacificadores? ¿Qué características tienen esos pacificadores o qué los distingue, digamos? Meto la cuchara yo. Comenten todos los que quieran. Yo también. Bien.
Los que buscan que volver a que las personas vuelvan en paz con Dios, que busquen la paz con Dios, para mí. Sí, por un lado también. ¿Qué más? Sí. Iba a decir justamente la paz espiritual. La paz espiritual. ¿Qué es la paz? ¿Qué entienden ustedes por paz? Tranquilidad interna. Tranquilidad interna, puede ser. ¿Qué más? El sentirse perdonado por Dios. Sentirse perdonado por Dios, puede ser. Por ejemplo, a uno le dicen que Costa Rica es un país de paz. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿A dónde? No pasa para nada. No, Costa Rica mundialmente es, o sea, Premio Nobel de Paz. créanme que a mí en Colombia Es me una dicen, media verdad. a mí en Colombia me dicen, ay, qué bueno que vos vivís en un país tan lleno de paz como Costa Rica. Y créanme que no está lejos de la realidad, ¿no? O sea, ¿acuerdan cuando uno le decía, cuando uno dice que el joven rico le dijo al Señor, maestro bueno, y que él dijo, ¿comparado con quién, no? ¿Acuerdan? Entonces, si a uno le dicen Costa Rica, o por ejemplo, los ticos podrían decir, es que aquí en Costa Rica no hay paz. ¿Comparado con quién? ¿Vas a comparar con quién? ¿Con Guatemala? ¿Con El Salvador? ¿Con Honduras? ¿Con Haití? ¿Con Ucrania? ¿Me entienden? Entonces, ¿comparado con quién, no? Costa Rica es un país que se caracteriza por ser un país pacífico. Entonces, es que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, que a uno, yo una vez fui a predicar a la cárcel de San Sebastián y me dijeron, me preguntaban, ¿y qué tema llevas? Yo les dije, voy a hablar de la libertad. Entonces me dijo, ¿cómo? ¿Usted está loco? ¿Cómo hablar de la libertad en la cárcel? Digo, bueno, es que yo voy a hablar de otro tipo de libertad, ¿no? Y créanme que a veces hay más libertad dentro de la cárcel que afuera, ¿no? Porque estamos hablando de otro tipo de libertad. Entonces, lo mismo pasa con la paz, ¿no? A uno le dicen que Costa Rica es un país de paz, pero habría que saber la definición de paz, o sea, qué es la paz, ¿no? Pastor, aquí somos un país de paz cuando nos referimos a la parte de la guerra o a la parte de lo que es ejército. No tenemos un ejército, ¿verdad? Pero si vamos a la paz de la sociedad, estamos muy lejos de esa paz porque hay mucha delincuencia, mucha crisis, mucha pobreza. Entonces, habría que referirse a ese tipo de paz, la paz de la parte del ejército, ¿verdad? O de, que si nos comparamos, por ejemplo, con un México, con un Colombia, con Estados Unidos que tienen ejército, nosotros no tenemos y por eso tenemos paz militar, por decirlo así. Pero en el versículo yo pienso que es estar en enemistad con Dios, y estar en amistad con Dios es lo que marca la diferencia. Es la paz, es estar en amistad con Dios, en la voluntad del Señor, cumpliendo la voluntad del Señor. Sí, por eso es que les preguntaba que qué es la paz, porque digamos, usted busca en el diccionario paz, e inmediatamente lo que le salen es que es ausencia de conflictos, ¿no? Entonces, en esa línea, pues sí, Costa Rica es un país de paz, no tiene conflictos armados con nadie, porque no tiene ejército, no tenemos nadie que nos quiera invadir, por lo menos que sepamos, ¿no? Entonces, por eso cuando uno habla en esa línea de paz, pues uno hay un pacificador. ¿Cuál es en esa línea de paz, cuál es el pacificador más famoso que hay en Costa Rica? Oscar Arias. Oscar Arias, porque fue premio Nobel de la Paz, ¿cierto que sí? Pero bueno, el caso es que los pacificadores que está hablando el señor aquí, en alguna forma se refieren a aquellos que solucionan conflictos, no necesariamente de esos que estamos hablando, pero sí, más concretamente se refiere a aquellos que obviamente llevan o establecen o por lo menos restablecen la paz de aquel que está separado de Dios con él, ¿no? Porque lo que decía Fernando ahorita, está bien, Costa Rica se dice que es de paz, pero aquí vemos demasiada guerra, entre comillas, en las calles, la gente que maneja, al interior de las familias, en los trabajos, hay mucha injusticia social porque hay dos clases sociales bien marcadas, una muy alta y una muy baja, y otros que estamos ahí en el medio como tan valientes. Entonces hay mucha injusticia, entonces eso genera inconformidad y la inconformidad genera conflicto, ¿no? Entonces sí hay, por eso vemos que en la calle hay tanto robo, hay tanta cosa, la vida no vale nada en algunos casos, pero sabemos que la raíz de todo eso, más allá de todo, es que precisamente la gente obviamente vive una vida sin Dios, ¿no? Eso lo sabemos, está bien. Ok, entonces, ¿a quién se refiere? Obviamente los pacificadores de los cuales habla el Señor
no son solamente aquellos que evitan los conflictos, obviamente, pero sí lo vamos a ver que espiritualmente hablando, porque un conflicto, ¿qué es? Un conflicto es cuando dos partes están distanciadas, ¿no? Eso es un conflicto, por eso hay conflictos diplomáticos, hay conflictos económicos, hay conflictos militares. Básicamente, no solamente aquellos que evitan, porque un pacificador, uno podría decir, aquel que evita tener conflictos con los demás. Entonces dice, yo soy un pacificador porque yo no me meto con nadie, no busco pleitos, está bien, eres un tipo de pacificador, pero no necesariamente esos, porque una cosa es que yo evite los conflictos, otra cosa es que yo busque que la gente esté en paz, ¿no? O no solamente yo estar en paz con los demás, sino también ver cómo resuelvo, cómo acerco las partes, ¿no? Que digamos, provocan hermandad, armonía entre la gente. Eso podría ser una especie de pacificador, pero más que eso, y el más importante es aquel que hace que un pecador vuelva en amistad con Dios. Ese es el pacificador realmente más válido, ¿no? De todo, aunque no crean que el solucionar conflictos entre hermanos y ser pacificador en esa línea también se abona, más, adelantándome más adelante, porque hay una ordenanza que está en la palabra que dice que en la medida de lo posible, estad bien los unos con los otros, ¿no? O sea, ser pacificadores en esa línea también. Entonces, bueno, Pastor, obviamente, una pregunta. sí, señor. Davis, o sea, también usted se refiere como el puente de unión, ¿verdad? Puente de unión, o sea, hay gente que es puente de unión en las iglesias, en los trabajos, en las familias, como también hay gente que es punto de no puente porque no puede haber un puente de separación, porque un puente tiene una característica de unir dos puntos, entonces uno no puede decir un puente de separación, yo no me conozco esos puentes. Hay gente que es puente de unión, pero hay otros que son puntos de separación, o sea, que llegan a un punto y ¡plum! Se separan, entonces la gente, ahí está tal persona, entonces algunos cogen para la izquierda y otros para la derecha, ¿no? Entonces, es cierto, eso es un tipo de pacificador también, David, de que es una persona que tiene, y hay gente que tiene esas características que son puntos de encuentro, ¿no? Como que tienen esa, Armonía. nosotros decimos como que tienen esa pega, ¿no? O sea, Química. esa química, bueno, varias definiciones pueden haber, pero sí, puede ser válido eso. Sí. Entonces, digamos que un buen ejemplo de pacificador, pues obviamente nuestro Señor, porque nosotros habiendo sido pecadores, nos reconcilió con el Señor, ¿no? Por medio de su sacrificio, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero esa paz, digamos que básicamente de la que estamos hablando por medio del Señor, como les decía ahorita, no significa solamente ya no estar en conflicto con Dios, sino también que obviamente por medio de eso, imagínense, no solamente que digamos como que nos reconcilió o nos volvió en amistad o nos permitió nacer de nuevo y volver otra vez al redil, sino que eso es precisamente lo más importante, no solamente que resolvimos el conflicto, sino que aparte de eso más bien nos convirtió, nos dio la potestad, nos dio el privilegio de ser hechos hijos del Señor, ¿no? Como está en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Entonces, bueno, obviamente el ser pacificador, que fue el ejemplo que nos dio el Señor, no solamente, vea, a veces uno conoce pacificador entre comillas, ¿no? Pues que oran por la paz. Una vez fuimos a una iglesia, una vez fuimos a una iglesia pues, sanita, pero bueno, ellos a veces tenían esas cosas y entonces en medio del culto nos sacaron unos mapas y nos pusieron a tocar, por ejemplo, ahora pongamos todas las manos sobre África y vamos a orar por África. Entonces ahora pongamos la mano sobre México y oremos. Ahora, eso no es que esté mal, ¿no? Pero, ¿de qué sirve que uno ore por la paz mundial y por que no hayan, por Ucrania y todo eso, y resulta que uno tiene un tremendo pleito en la casa, ¿no? O sea, ¿me entiende? Entonces, no se trata solamente de orar y anhelar la paz y todo eso, sino estar dispuestos a uno dar algo de uno para lograr esa paz. No estamos hablando de la paz en Ucrania, por ejemplo, que diga, pastor, ¿y qué puedo yo hacer para que haya paz allá? No, pero empieza por casa, ¿no? Empieza por ahí, ¿no? Como les decía en Romanos 12:18, si es posible en cuanto dependa de vosotros, o sea, hagan lo que esté a su alcance, ¿no? Para que estén en paz unos con otros, hagan lo que esté a su alcance, o sea, si puedes hacer algo, hazlo, ¿no? No siempre podemos hacerlo todo, por eso es que dice, si es posible. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que hay casos donde son hijos perdidos, ¿no? A veces no es posible, pero bueno, en la medida de que podamos hacerlo, lo podemos hacer, ¿no? Bien, entonces, y habla de los pacificadores que no es que llegarán a ser hijos de Dios, sino que son llamados hijos de Dios, serán llamados hijos de Dios.
Entonces, es una de las características que tienen las personas que son pacificadores, que andan en esa búsqueda de siempre poder reconciliar a la gente con Dios, ¿no? Por eso Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que si tuviereis amor los unos con los otros, ¿no? Que se vea esa armonía. A veces uno lee ese salmo y dice, mira cuán bueno y cuán maravilloso es que habiten en armonía todos los hermanos. Se ve muy bonito. Pero, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros para que haya esa armonía? O nosotros mismos para estar en armonía, ¿no? O sea, esa es ahí donde está la pregunta, ¿no? Otra característica de los pacificadores que está en Efesios 4:25, que dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, un pacificador tiene que hablar con verdad, ¿no? El pecado se corrige ¿cómo? Con misericordia y verdad, ¿no? O sea, hay que tener amor y todo eso, pero también hay que saber decir las cosas, ¿no? Y eso es parte de que uno sea un pacificador de verdad, ¿no? Ok, otra cosa que tienen los pacificadores es saber quién es el que tiene el control, ¿ah? O sea, por más que uno quiera ser instrumento en las manos del Señor para poder llevar armonía y todo eso, uno tiene que saber que uno no es otra cosa más que un instrumento en las manos del Señor, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, que Él sea el que realmente hable a través de nosotros, y en eso pues hay que pedirle sabiduría a Dios. A veces hay conflictos que hay que tener mucha sabiduría porque a veces se mete uno y lo que hace es como ampliar el conflicto, ¿no? Entonces hay que tener mucha humildad y saber que realmente el Señor es el que tiene el control ahí. Mire lo que dice Proverbios 18:12, y los puse en dos versiones porque hay una pues una del lenguaje actual y la Reina Valera, ¿no? Proverbios 18:12 dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento, ¿no? Eso está en Reina Valera. Ese mismo versículo en un lenguaje actual dice, el orgullo acaba en fracaso y la honra empieza con la humildad, ¿no? Entonces, lo más importante aquí es humildad, ¿no? Entendiendo que la humildad, ¿qué es? Es esa capacidad que nosotros podemos tener de qué, de reconocer quién tiene el control aquí. No somos nosotros, no es que somos carga, ni mucho menos, sino que simplemente somos vasos, somos instrumentos guiados por el Señor, ¿no? Acuerden que si somos hijos de Dios, pues, ¿quién es un cristiano, un hijo de Dios? Aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, ¿no? Pastor, ¿y todos deberíamos ser pacificadores? Bueno, Milena pregunta acá que si entonces, en línea de eso, todos estamos llamados a ser pacificadores. ¿Qué dice el público? Como me la enseñó un amigo mío. Sí. Ok. Sí. Pero no vea cristianos que no tienen Sí, paz. totalmente. Que hay a veces cristianos que no se le ve paz. Están, bueno, digamos que andan temerosos, andan ansiosos. O sea, si todos estamos llamados a ser pacificadores y obviamente entendiendo que la paz, yo no podría ser un pacificador si yo no estoy en paz conmigo mismo, porque para todo, ¿no? Yo no podría ser misericordioso si primero el Señor no ha derramado su misericordia en mí. Yo no podría perdonar si primero no he sido perdonado. Todo eso lo sabemos. Yo no puedo amar a los demás como a mí mismo si primero no me amo a mí mismo. Y para amarme a mí mismo tendría que amar primeramente a Dios. Entonces, todos estamos llamados a ser pacificadores, pero a veces no lo vemos porque vemos, por ejemplo, mucha gente que... Ahora, ¿ustedes qué dirán? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que son cristianos y no les ve uno la paz, ¿no? Les ve uno, no, o sea, como que un cristiano, cristianito de verdad, pues uno debería como que en el momento en que uno lo ve o habla con la persona, como transmitir esa paz, ¿no? Esa paz que que solo el Señor le da a uno, ¿no? Ahora, si uno es cristiano, pues uno lo puede ver, pero imagine que alguien que esté bien llevado en el mundo y todo eso, habla con alguien que es cristiano y no le transmite esa paz, ¿no? Entonces, ¿por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Será porque no confían en Dios lo suficiente? No confían en Dios lo suficiente, ¿qué más? Bueno, el mismo texto lo dice ahí que son los gobernados por el Espíritu Santo. Hermano que está Pastor, no sé si podrá hacer falta de relación con Dios, no sé. falta de relación con Dios, ¿qué más? Creen que es que están taladrando aquí enseguida y están tomando la paz. Falta de entendimiento.
construyendo ahí. Bueno, es que aquí enseguida tumbaron la casa y la están haciendo, entonces justo están taladrando aquí en mi oído. Entonces, si escuchan un ruido de fondo ahí que no es precisamente una cortina musical, tranquilo, no tengan paz. Bien, el tema también ahí puede ser, no sé qué les parece, de que uno tendría que pensar realmente cuál es el nivel de cristianismo que se está viviendo, ¿no? Porque acuérdense que uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces, yo no puedo transmitir una paz que yo no tengo. Si yo no tengo paz conmigo mismo, por eso es que a veces ese dicho es como, no pierda la paz, tranquilo, mantenga la paz. Ahora usted podrían preguntarme, pastor, entonces, ¿me está queriendo decir que un cristiano tiene que andar a toda hora en paz? Pues sí, porque precisamente acuerda que dice, vuelve ahora en amistad con Dios y entonces el Dios de paz estará contigo. Entonces, ¿cómo podría uno estar en amistad con Dios, que el Dios de paz esté con uno y que uno no pueda transmitir esa paz? O sea, es como muy curioso. Entonces, ¿por qué puede pasar eso? Todo lo que han hablado está bien, lo que dijo David puede ser una falta de relación. Realmente, acuérdense que uno es tan parecido uno cuando se relaciona mucho con alguien, uno comienza a adquirir ciertas cosas de ese alguien, ¿no? Hábitos de ese alguien, formas de ser de ese alguien. Entonces, si uno realmente no puede reflejar la naturaleza de Cristo en la forma en la que uno habla, actúa, siente o se comporta, pues no se cumpliría en la vida de uno aquello de que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que era una persona muy mansa, como lo dijimos ahora. Obviamente tenía sus arranques, pero en términos generales, la naturaleza del Señor fue muy de amor, muy de paz, ¿no? Muy tranquilo, muy sabiendo lo que venía a hacer y cómo lo tenía que hacer, ¿no? Entonces, por ahí puede ir también el tema. Ok, bueno, sigamos entonces. Estamos acá, bueno, decíamos que si somos gobernados por el Espíritu Santo, bueno, obviamente nosotros, tiene que cumplirse aquello que está en Marcos 4:36 de que el Señor nos puede dar paz en medio de la tormenta, ¿no? O sea, por más que estemos pasando momentos difíciles, como verdaderos cristianos y verdaderos representantes de la naturaleza santa de Cristo, no deberíamos perder la paz, ¿no? O sea, estar tranquilos, o sea, aún en medio de la tormenta, ¿no? Y bueno, también tendríamos que hacerse realidad lo que está en Filipenses 4:7 de que es una paz que la gente no va a entender, ¿no? O sea, la gente te va a preguntar o se van a preguntar ellos mismos, ¿cómo puede estar esa persona tan tranquila aún en medio de todo lo que está, que es tan raro, ¿no? ¿Quién me podría poner un ejemplo así actual, real, de 26 de julio del 2022? ¿Y Pablo? De Pablito. Pues sí, o sea, y se los puse ahí en una foto que puse tranquilo ahí, o sea, la situación, yo no sé si Pablo está ahí todavía. No, creo que ya se fue. Amén, amén. Amén, aquí estoy escuchando. Eso, Pablito. No, que realmente es algo de ejemplo, o sea, a veces uno se queja por tantas cosas, pero bueno, ahí está Pablito como un ejemplo vivo de esto que estamos hablando, ¿no? Y lo hablaba yo con él, de que en medio de las circunstancias que puede estar pasando difíciles, pero bueno, solo el Señor le da a uno esa paz que supera cualquier entendimiento, ¿no? Que la gente no la va a entender, ¿no? Entonces, pero deberíamos estar en capacidad de reflejar y proyectar esa paz, ¿no? Ok, esos son los pacificadores. A esos pacificadores se refiere aquí, no es Oscar Arias, que firmó un tratado de paz, no, está hablando básicamente de que los conflictos que uno resuelva siempre tengan que ver con Dios y con su reino, ¿no? Ya sea entre los hijos de Dios, primeramente amistad de la gente que está apartada de Dios con el Dios creador, volver en amistad con Dios, ¿para qué? Para que el Dios de paz pueda vivir en sus tiendas, en sus vidas, y ya en medio de los hermanos, o sea, como dice la palabra, en la medida de lo posible, pues tengamos paz unos con otros y seamos esos puentes de unión, como decía Davis por ahí, y no ser esos puntos de separación. Entonces, a esos pacificadores se refiere el Señor. ¿Y cuál es la promesa que todos tienen? Pues serán llamados hijos de Dios, ¿no? Que es un privilegio realmente. Cuando dice, les dio la potestad, dice por ahí en Juan, la potestad quiere decir como privilegio, ¿no? Es un privilegio realmente ser hijos de Dios, ¿no? Bien. Y bueno, la última que tiene que ver con la persecución y todo eso que están ahí dos metidas,
Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿no? Siempre recuerden que cada bienaventuranza tiene su recompensa, ¿no? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La palabra persecución que se usa ahí en los textos originales, a veces es bueno saber qué dice el texto original para ver a qué se refiere, ¿no? Pues no es muy lejos de lo que conocemos como persecución. Es una palabra griega que se llama dioko, que literalmente significa expulsar de un lugar, hacer huir, oprimir, acusar, perseguir, ahuyentar, ¿no? Eso básicamente es persecución. Entonces, bueno, hoy en día hay mucha gente perseguida, ¿no? Y no tanto perseguida, hay otros que ni los persiguen, pero aún así se sienten perseguidos. Por eso es que hay algo que se llama el delirio de persecución. Hay gente que creen que a todas los están persiguiendo, ¿no? Y esa gente me está viendo a mí, y están hablando de mí, se están riendo, uy, seguro están riendo de mí, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Pero bueno, hoy en día hay mucha gente que sufre persecución por varias cosas, ¿no? Por sus estilos de vida, por sus preferencias sexuales, por su color político, algunos por delitos que han cometido, tantas cosas, ¿no? Por la religión, algunos son perseguidos. Pero bueno, no es a ellos que se refiere esta bienaventuranza, ellos no son bienaventurados porque está hablando básicamente de persecución por una causa en particular, ¿no? Persecución por causa de la justicia en un caso, o persecución por causa del Señor mismo, ¿no? Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Ya sabemos qué es la justicia, ¿no? La justicia es hacer lo bueno y agradable ante los ojos de Dios, hacer su voluntad. A eso se refiere, ¿no? Pero recuerden, hay gente que nada que ver con cosas de Dios y creen que pueden caber ahí, ¿no? Ahora, si nosotros estamos haciendo, digamos, estamos sufriendo algún tipo de acoso, algún tipo de persecución, por hacer algo malo, pues para nada, somos bienaventurados, y eso lo dice la palabra muy claro en 1 Pedro 20, dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces está haciendo, claro, es muy claro en que tiene que ser por hacer lo bueno, ¿no? Obviamente el que hace lo malo, el que peca, el que se mete en problemas, si es abofeteado y es perseguido, todo eso, pues más que merecido, ¿no? Entonces, a veces se cree, hay gente que cree que siendo o llamándose cristiano, dice, es que a mí yo también tengo persecución, pero no es propiamente porque sean cristianos, sino porque llamándose cristianos no actúan en línea a la naturaleza de lo que debería ser un cristiano. Por ejemplo, se llaman cristianos, entre comillas, pero hay gente que realmente murmura, gente que le hace mal al prójimo, gente que no paga deudas, que son incumplidos, o sea, irresponsables en el trabajo. ¿Me entienden? Entonces sufren persecución a veces por esas cosas y dicen, es que Dios me está probando, o cosas de esas, o yo caigo ahí en esa aventuranza, pues yo soy cristiano. ¿Me entienden? Pero es que acuérdense que no todo el que viene a Israel es israelita, ¿no? No todo el que se dice cristiano es cristiano. Y si uno dice que es cristiano, uno tiene que actuar en línea a lo que se espera de un cristiano, que es lo que hemos estado viendo allá. Un cristiano tiene que ser todo lo que estamos viendo aquí, estas características, ¿no? Tiene que marcar la diferencia, ¿no? Ok, el Señor Jesucristo obviamente lo dejó bien claro en Juan 15, 18, cuando él dice, ustedes no son de aquí, o sea, ustedes no son de este mundo, yo tampoco, así es que no les sorprenda, este mundo los va a aborrecer, a mí ya me aborrecieron, así es que estén preparados, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros, porque si ustedes fueran del mundo, pues el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces es totalmente normal este tipo de persecución, pero nada más asegurémonos de que efectivamente sea por causa de la justicia, ¿no? Y que sea por causa del nombre del Señor y que lo que se diga de nosotros sea que mintiendo, está hablando ahí, hace la, o sea, que no sea cierto, o sea, a uno le pueden decir que uno es lo peor del mundo, pero si lo dicen mintiendo, o sea, no tiene por qué preocuparnos eso, ¿no? O sea, el problema es que cuando nos persigan y se hable de nosotros sea verdad, ¿no? Ahí sí estamos en un problema, ¿no? Ok, entonces, bueno, obviamente por eso la palabra del Señor nos insta siempre a vivir diferente, ¿no? Porque precisamente es una persecución que siempre va a estar, que ha estado, va a estar y siempre va a estar. ¿Han visto un versículo que dice que mientras que siempre va a existir el trigo y la cizaña, la siembra y la cosecha? Todas esas cosas siempre van a existir, la persecución para el justo siempre va a existir, eso no va a cambiar. Y primera de Pedro 4:3 es lo que generalmente el mundo siempre siente.
Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, ¿no? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Generalmente, a la gente les sorprende. Cuando uno se sale de ese ambiente y comienza a caminar de una manera diferente, a la gente le extraña, ¿no? Y no solamente le extraña, sino que ya les molesta. O sea, es increíble que saliendo uno de todo ese ambiente de perdición, de nada provechoso para la vida de nadie, más bien la gente se disgusta, o por lo menos los que están ahí en ese lado del charco, les disgusta que uno salga de ahí, ¿no? No solo les parece cosa extraña, sino que ya dice, bueno, y comienzan a tratar de desanimarlo a uno y a tratar de, bueno, ¿qué no nos han dicho, no? Que le lavaron el cerebro, lo cual es cierto, nos lavaron de tanta cochinada que teníamos ahí, que nos volvieron, yo me acuerdo, a mí me decían que sí, que uno se había vuelto un tonto. Yo no sé si les conté una vez que yo, cuando recién estaba casi convertido, tenía una colección de CDs de salsa y todo eso que, ¿se acuerdan que yo les conté eso o no? Tenía guardadito. ¿Sí escucharon esa historia o no? Creo que no. Yo tenía una colección de salsa y recuerdo, Milena estaba en Colombia y cuando escuché una prédica de la embajada, y que somos embajadores de Cristo y que la casa es la embajada, entonces yo veía todos esos CDs ahí en la sala que tenían un altar ahí. Entonces agarré todos esos CDs y los guardé en mi habitación allá. Los quité de la sala, pero los guardé en la habitación. Entonces de vez en cuando yo les echaba un ojito a ver si estaban ahí. Entonces, hasta que una vez, no sé, llegué y boté todos esos CDs y era que pleito. A mí me decían que tonto, que yo no sé qué. Digo, eran míos, ¿no? Yo los compré, entonces yo podía hacer con ellos lo que quería. Pero bueno, el caso es que uno recibe tantas cosas. Entonces a ellos les extraña que ya uno no corra con ellos en esas mismas cosas de desenfreno y todo eso. Entonces, y por eso obviamente nos dice ahí que os ultraja, ¿no? Pero bueno, la recompensa eso es lo que el Señor nos ha dicho. No temáis, manada pequeña, dice, porque a vuestro Padre le ha placido a los que el reino, ¿no? Entonces, eso es suficiente, ¿no? Entonces, aquí hay dos historias que están ligadas a esas dos bienaventuranzas que están en Primera de Pedro. Voy a ir yo a Primera de Pedro 3:14. Primera de Pedro 3 y 4, ¿no? Los que quieran ir allá a Primera de Pedro, está bien. Primera de Pedro, capítulo 3, antes del verso 8, hay un título que dice ahí, alguien que lo haya buscado, que me diga qué dice ese título en Primera de Pedro 3:8, antes del 3:8. Padecer haciendo el bien. Primera de Pedro 3:8, antes de eso. Maridos y mujeres Como siervos de Dios. Una buena conciencia, una buena conciencia. Entonces, ahí en Primera de Pedro 3:8, ahí Pedro, acuerden que las cartas de Pedro, Primera de Pedro y Segunda de Pedro, fueron cartas que él escribió a la iglesia, porque la iglesia en ese entonces estaba pasando por toda la persecución, pero al rojo vivo que les estaba haciendo un emperador llamado, ¿cómo llamaba el emperador? Que tenía nombre de perro. Nerón. Eso, Nerón. Nerón, venga. Entonces, Nerón se llamaba ese emperador, ¿no? Entonces, él les decía muchos consejos, viene de Primera de Pedro allá desde que empieza ese llamamiento a llevar una vida santa, el pueblo de Dios, que recuerda que dice que somos linaje escogido, todo eso. Después en el capítulo 2:11 habla de vivir como siervos de Dios y que habla de los peregrinos extranjeros, que lo vimos en estos días, que habla de los deberes conyugales. Y ahí en 3:8 comienza a hablarles a ellos y a darles consejos, ¿no? Dice que sean todos de un mismo sentir, compasivo. Mira que es una carta, o sea, si usted comienza a leerla, es una carta a la iglesia dándole consejos, ¿no? O sea, ámense fraternalmente, sean misericordiosos, sean amigables, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que le deis bendición. Después sigue, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrenen su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces ahí está, ahí, donde terminó el versículo 12, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, ¿no? Y después sigue, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien, ¿no? Y ahí viene el 14 que está ligado a lo que estamos hablando, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos,
por temor a ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Las personas sin Dios, no, bueno, los que los ultrajan. Los que hacen el mal. Sí, viene del versículo anterior, ¿no? Acuérdense que dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, pero no amedrentéis por temor a ellos. ¿Quiénes? Los que hacen el mal, que dice allá atrásito. Ni os conturbéis. Entonces, ahí en el 13 y después viene el 14, allí prácticamente en el 14, que es la equivalencia a esa bienaventuranza que estamos leyendo de que si nosotros, digamos, padecéis por causa de la justicia, no os amedrentéis por temor a ellos, dice allá. Está muy ligado a la bienaventuranza que estamos leyendo, ¿no? Y después viene el consejo, ¿no? Que le dice, si no santificar a Dios, el Señor en vuestros corazones está siempre preparados para preservar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿no? Entonces, eso que dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, aquí lo está obviamente reconfirmando Pedro, diciéndoles la manera en la que tienen que actuar, pero por más bien que actúen, recuerden, siempre va a haber gente que los va a perseguir, ¿no? Y ahora más adelante hay una pregunta que, bueno, voy a dejarla para más adelante para hacérsela, ¿no? Después viene esta que dice, bienaventurados sois cuando por mi caso os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Está más adelantito ahí en Pedro, porque el capítulo 4 habla de buenos administradores de la gracia de Dios, pero si nos vamos ya antes del 12, dice padeciendo como cristiano, ¿no? Padeciendo, ¿no? A veces uno lee esa palabra padeciendo, a uno le dicen padeciendo como cristiano, dice, es que si usted se hace cristiano, usted va a padecer. Pues, si uno le dijera así a la gente, más de uno no se convertiría, ¿no? ¿Usted sabe que es cristiano? Bueno, entiende que usted va a padecer. ¿Me entiende? Entonces, por eso es que a veces a la gente dice, no le puede hablar de eso porque habría que entender qué es padecer, ¿no? Y después uno con el tiempo, conociendo la palabra, sabe que el padecer siendo cristiano es un privilegio, ¿no? Porque el que no padezca siendo cristiano, pues uno dudaría que realmente sea cristiano, ¿no? Porque estamos en un sistema anticristiano. Bueno, ahorita lo vamos a desarrollar. Entonces dice, padeciendo como cristiano, entonces después él comienza a hablarle, recuerda, es una carta a la iglesia, le dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y ahí donde viene la equivalencia a la bienaventuranza, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, pues sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que más bien glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, imagínense, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y después dice, y si el justo con dificultad se salva, entonces ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. ¿Se acuerdan cuando alguna vez vimos eso de que si el justo con dificultad se salva? ¿Ustedes se acuerdan qué querría decir eso? Que a veces existe la mala interpretación de creer decir que el justo se va a salvar por la mínima, por la mínima, ¿no? Con dificultad se salva. ¿Se acuerdan a qué se refería eso? ¿Se acuerdan o no? Yo no me acuerdo. ¿Me acuerdan, Pablito? No, no, no. ¿No se acuerdan cuando dice, pero, o qué entienden? No tanto que se acuerden, sino qué entienden ustedes cuando la palabra dice, el justo con dificultad se salva. Pues es que hay muchas pruebas, digamos, no pasa, ¿verdad? Entonces, que, o sea, aunque, digamos, represente a Dios, pues vienen muchas cosas y es difícil para nosotros que estamos tratando de buscar a Dios, ¿verdad? Ahora imagínense los otros. Ok. ¿Qué más? Sí, O sea, por eso pasó, porque es una ajá. lucha constante, es día a día, como dicen ustedes, no es una carrera de llegar primero, sino como de resistencia.
El justo con dificultad se salva. Esa partecita, ¿no? ¿Alguien más? Pastor, Ajá. que por medio de tribulaciones y dificultades alcanzaremos la salvación. ¿Se podría ligar con eso? Sí, correcto, Gemita. O sea, todo lo que han dicho es cierto, pero digamos que lo más preciso es lo que decía Gema ahí, cuando dice que el justo con dificultad se salva, porque a veces uno lo lee así de primerazo, o por lo menos yo alguna vez que lo leí por primera vez, yo dije, porque después dice, entonces, ¿dónde aparecerá el impío del pecador? Dice, uy, entonces el justo con dificultad. Eso es como cuando uno está en el colegio, ¿no? Y dice, no, este muchacho con dificultad pasa, o sea que 6 raspado, ¿no? 6.1. Entonces uno dice, o como le decían a uno, uy, por poquito me quedo, ¿no? O sea, con dificultad pasé, pero no se refiere a eso, ¿no? Porque obviamente el resto de la palabra habla de que nosotros vamos a recibir grandes beneficios el que se mantenga en justicia, ¿no? Y de hecho lo vimos en una bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán llamados hijos de Dios, o no me acuerdo si así lo decía. El caso es ese, ¿no? El justo con dificultad se salva, es que nosotros, en la medida en que entremos a formar parte de los justos, lo que nos espera que es, ¿qué dijo el Señor? En el mundo vamos a tener aflicciones, Aflicción. ¿no? Lecciones. Aflicciones. De hecho, ¿cómo es apartado el justo de la aflicción? A través de la muerte. Tras de la muerte. A través de la muerte. Entonces quiere decir que vamos a tener aflicción ¿hasta cuándo? Hasta que nos muramos, ¿no? Hasta que mientras estemos aquí vamos a tener aflicción, por más cómodo que uno se sienta y que uno diga, pero es que yo no tengo aflicción de nada. O sea, algo tiene que estar pasando, como lo vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, las dos bienaventuranzas, que, digamos, es una línea ahí, pero Pedro, en esta carta que manda a la iglesia, pues es como más explícito, ¿no? Cuando le dice a la gente, ninguno de ustedes sea perseguido, vituperiado, calumniado por ser un malhechor, un delincuente, un pecador, digámoslo así, ¿no? Porque si es por eso, obviamente, nada que ver con esta bienaventuranza, ¿no? Tiene que ser por mi nombre, como dice el Señor. Y si es por mi nombre, que no sea mintiendo, ¿no? Como les decía, hay mucha gente que cree que está caminando en el nombre del Señor siendo cristianos, pero su comportamiento no tiene nada que ver o no le diferencia para nada de lo que es un impío o un pecado. Entonces, digamos, ahí terminan las bienaventuranzas, todas las que vimos, o sea, ahí están las 8, ya ahí termina lo que es las bienaventuranzas. Entonces, si uno pudiera hablar de las bienaventuranzas, uno diría, bueno, ya vimos lo que cada una de ellas habla, ¿no? Y cada una de ellas describen ciertamente algunas características de lo que debería tener un ciudadano del reino de Dios, un hijo de Dios, ¿no? Algunas mencionan la humildad, corazón quebrantado, amantes de la justicia, misericordiosos, gente de corazón limpio, trabajadores por la paz. Entonces, es una serie de cualidades que uno diría, wow, ese tipo de personas pues son bienvenidas y apreciadas por la sociedad, ¿no? Eso, imagina, ¿a quién no le gustaría tener gente humilde, gente que ame la justicia, que sea de corazón limpio, trabajador? Entonces diría, wow, esa gente que a donde lleguen van a ser bienvenidos, ¿no? Pero paradójicamente, pues nunca ha sido así. Cuando habla de paradójicamente, una paradoja, acuérdense que es algo que pareciera que no tiene lógica, ¿no? Porque el hecho de que personas así sean rechazadas, pues es una paradoja. Pero bueno, es una paradoja que totalmente válida en este sistema donde estamos. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué creen ustedes que personas con esas características, donde obviamente anhelo y espero que todos nos contemos ahí, ¿por qué ese tipo de gente que uno creería que son bienvenidas, son apreciadas por una sociedad, al contrario, más bien son perseguidas, son vituperadas, ¿por qué creen ustedes que pasa eso? Cae mal. Porque vivimos en un mundo anticristiano. Exacto. Vivo en el mundo anticristiano, ¿qué más? ¿Alguien podría aportar algo más? Aunque ahí está casi todo, ¿no? Pero El que apoya a la esposa. Por eso también. ya las cosas también por lo mismo. Tenemos dos opiniones que son comunes, ¿verdad? Pastor, Sí, Marquitos. también como dijeron ellos, Gema, que este mundo es anticristiano, también verían en el reflejo en uno, digamos, cómo deberían de comportarse. Entonces eso no les gusta.
Seríamos como un espejo, digamos, donde ellos se ven. Tal Pero cual son. ¿ustedes creen que eso es, estamos en este mundo anticristiano, que eso es en estos tiempos modernos, o qué creen? ¿Eso es algo que siempre ha existido, o ahora se ve más que antes? Porque, bueno, este mundo está reinado por Satanás. Él es el que está gobernando este mundo, Satanás. Y para los impíos, el evangelio es locura. Entonces nosotros, si vamos a estar caminando en el Señor, somos locura para los demás. Ok. Sí, todo eso que ustedes han dicho es cierto y esa es la respuesta básicamente. Pero también hay que entender que obviamente, bueno, eso no es nuevo, ¿no? Eso es como la maldad, que uno le dice, es que la maldad va en aumento, ahorita hay mucha maldad, pero acuérdense que desde la época de Noé y todo eso, la maldad subía a los oídos del Señor. Entonces, es algo que siempre ha existido porque acuerden que la humanidad siempre es la misma, ¿no? O sea, lo que cambia son los tiempos, los escenarios, pero la naturaleza humana pues siempre se ha inclinado hacia lo mismo, ¿no? Entonces, desde que el pecado entró al mundo, desde ahí los justos han sufrido persecución, ¿no? Han padecido, ¿no? Acuérdense que desde Abel, ¿no? Abel fue el primero justo en morir precisamente por hacer algo agradable a los ojos del Señor, o sea, solo por eso. ¿Por qué murió Abel? Por hacerlo agradable a los ojos del Señor y porque su ofrenda era de gran estima y entonces por eso lo mató Caín, ¿no? Entonces, desde ese entonces, básicamente el mundo ha perseguido a todos los que hacen justicia, los que viven justicia, es algo que siempre ha estado, ¿no? Y bueno, como lo decía por ahí también Gema y todo, estamos en un sistema influenciado por Satanás y todos sus secuaces, y bueno, obviamente está en total oposición a lo que el Evangelio del Señor enseña y a los principios que ya vimos la naturaleza que debería tener, y por eso, si uno se amolda o responde a esa naturaleza de lo que debe ser un justo o un cristiano, de acuerdo a las bienaventuranzas, definitivamente estamos como ese comercial, ¿no? O sea, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Entonces uno está como que en el lugar equivocado. No es que estemos en el lugar equivocado, estamos en el lugar donde deberíamos estar, pero sabemos que no es nuestro lugar. Y en la medida en que entendamos que no es nuestro lugar, pues no vamos a hacer negocios en este sistema. Bueno, cuando hablo de negocios, ustedes me entienden, no es que no vamos a tener nuestros negocios en lo material, en lo natural, sino en la parte espiritual, ¿no? Porque compro la verdad y no la venda, o sea, no la negocio, ¿no? Ok, y esto lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Acuérdense que en el Antiguo Testamento con los profetas, todo, bueno, eso eran perseguidos tremendamente. Ellos sí que, aunque las bienaventuranzas están en el Nuevo Testamento, pero los profetas sí vivieron en carne propia todo esto de padecer persecución por causa de la justicia, ¿no? Allá en el Antiguo Testamento, ¿no? Y de hecho en el Nuevo Testamento, pues ustedes también lo saben, el Señor Jesucristo pues, fue el primero, ¿no? Sus enseñanzas obviamente señalaban el pecado, la reconciliación con el Señor, ponía en alta estima a los grupos más desprotegidos y desnudaba cierta corrupción a nivel del liderazgo religioso y todo ese asunto. Entonces, pues obviamente eso iba en contravía a lo que el sistema mismo marcaba y pues obviamente por eso padeció persecución, ¿no? Entonces, ser testigos de Cristo nunca ha sido una tarea fácil. Cuando uno dice testigo de Emma, iba a poner testigo de Jehová, pero mejor no. Ser testigos de Cristo, ¿no? Nunca ha sido una tarea fácil, ¿no? De hecho, en la palabra testigo proviene del griego martus, de donde sería la palabra española mártir, ¿no? O sea, testigo tiene que ver con mártir, ¿no? Entonces, acuérdense, ¿cuál fue el primer mártir que hubo? O sea, ¿ustedes se acuerdan? Esteban. Primer mártir. Entonces, por lo tanto, es de esperarse que todo aquel que se esfuerce por vivir en línea los principios del Evangelio, pues tenga que sufrir oposición, ¿no? Porque, insisto, el sistema en el que vivimos es un sistema que carece de moral y una filosofía que corresponde a este sistema mismo que es gobernado por Satanás, ¿no? Entonces, siempre ha existido esa persecución en el Antiguo Testamento con los profetas, con el Señor. En el libro de Hechos de los Apóstoles vemos cómo los judíos fueron perseguidos, las iglesias, ¿se acuerdan de Saulo de Tarso, que asolaba iglesias? Esta carta de Primera de Pedro que les estaba leyendo, que les contaba de Nerón y bueno, y 10 emperadores que les sucedieron, que
se empecinaron con la iglesia a perseguirlo, la Inquisición persiguiendo cristianos. No, bueno, es terrible todo eso, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto por siempre. ¿Por qué? Porque el hijo de la carne siempre va a perseguir al hijo del espíritu, porque el reino de las tinieblas se pondrá siempre a la luz. Eso es una realidad. Y por eso Mateo 11:12 el Señor lo hablaba y él mismo lo enseñó, decir que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, ¿no? Y los violentos la arrebatan. Otras traducciones dicen que desde el que Juan predicaba, hay mucha gente que se opone al reino de Dios, pero aún así los que se esfuerzan son los que al final acceden a él, ¿no? Dice por ahí otra versión, ¿no? Pastor, Pensemos un poquito, sí. no sé si ahí aplica el versículo de Mateo que dice que él no vino a traer paz, sino espada, que existe ese conflicto. También, sí, o sea, donde llegue el evangelio, donde llegue la palabra de Dios, donde llegue todo lo que tenga que ver con lo que vimos en la naturaleza de lo que es el cristiano, donde llegue eso siempre va a haber conflicto, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pues yo conozco familias donde llega el evangelio y viera que todos se convierten y todo eso es una transformación. Bueno, casos los hay y qué bueno, ¿no? Pero casi que es muy complicado que tal vez ese núcleo familiar se convierten al Señor y comienzan el proceso de restauración y todo, pero no deja de haber alrededor familia que comienza a hacer la contra, ¿no? Porque que se convierta toda la familia de una vez es un proceso y ojalá Dios quiera que sí, pero siempre no faltarán sus zambalat ahí poniendo trabas y todo ese asunto, porque eso está escrito, ¿no? Los enemigos del hombre serán los de su propia casa, ¿no? Y lo que dice Mariana es cierto, y por eso el Señor lo advirtió y por eso al Señor no le interesaba para nada tener engañado a nadie, ¿no? Lo primero que dijo, me acuerdo cuando lo hablamos el domingo, cuando aquel que le dijo, Señor, es que quiero seguirte, le dijo, bueno, está bien, pero eso sí, ten presente que yo a veces ni como, ni tengo dónde dormir, ni dónde poner mi cabeza. O sea, ¿me entienden? Porque no le interesa llevar engañado a nadie, ¿no? A nadie para eso. Pero sí, Mariana, tienes razón. Entonces, bueno, obviamente el reino, les decía que Pastor, sí. Perdón, tengo una duda. Cuando usted menciona el primer mártir, uno no podía mencionar a Abel. O Juan el Bautista. Digamos, lo que pasa es que en el caso, bueno, uno siempre habla del mártir en el sentido digamos, que la primera persona que murió por causa del evangelio, digamos así. Y entonces cuando uno habla del evangelio, por lo general, pues es, digamos, ya cuando el Señor vino y dejó su palabra y todo eso, ¿no? Pero en línea, si lo abriéramos todo a decir que por causa de la justicia en general, digámoslo así, pues sí, o sea, todos los profetas que murieron perseguidos y asesinados y todo eso, son en cierta manera mártires, ¿no? Porque un mártir, ¿quién es? Aquel que muere por una causa. Eso es un mártir. Aquel que muere defendiendo una causa. Entonces, en el caso de Abel, no es que él murió defendiendo una causa, digámoslo así, sino que él murió por hacer lo que era agradable a los ojos del Señor, pero nunca, o no, por lo menos no hemos leído que Abel, bueno, es que a quién le iban a evangelizar a Abel en ese entonces. Entonces, pero no, siempre que hablamos como el primer mártir, hablamos de Esteban, básicamente es por eso, ¿no? Porque, digamos, murió, digámoslo, defendiendo el evangelio de Jesucristo, digamos, lo que era la iglesia que estaba surgiendo en aquel entonces. Y tampoco aplicaría a Juan el Bautista. ¿Qué hacer? A ver, pensemos en Juan el Bautista. Es que, digamos, insisto, ¿no? Si es por las cosas de Dios, sí, Juan el Bautista fue un mártir, murió defendiendo lo suyo. Pero, digamos, Juan el Bautista propiamente no es que defendiera el evangelio de Jesucristo ni el proclamar a un Cristo crucificado y todo ese asunto, porque todavía Jesús no había sido crucificado. Entonces, cuando uno habla de un mártir por cosas del evangelio, generalmente se habla de Esteban, digamos, que fue el primero que murió después de que ya el Señor había resucitado y que las iglesias están comenzando mejor dicho, que lo mataron por predicar, digámoslo así, por predicar que el evangelio, ¿no? Juan el Bautista ciertamente sí murió defendiendo la causa de Dios y todo eso, pero lo que él defendía, bueno, yo te pregunto a ti, Gemma, ¿por qué mataron a Juan el Bautista? Y por acusar de pecado a Herodes. Por señalarles el pecado, ¿verdad?
Sí, pero fue básicamente por eso, porque si Juan el Bautista no hubiera mencionado a Herodes, pues yo creo que todavía hoy estaría predicando Juan el Bautista por ahí. ¿Me entiendes? Porque realmente él no, el conflicto de él fue meterse directamente con Herodes, ¿no? Ajá. No fue que, y yo sé que era por señalar el pecado de Herodes propiamente, pero no el pecado de la humanidad y de todo el pueblo y de la gente que se bautizaba con él. No lo mataron, digámoslo, por denunciar el pecado o por digamos, por instar a la gente a que procediera al arrepentimiento y todo eso, porque acuérdate que los profetas, digo, los fariseos y todos esos grupos, ellos inclusive seguían a Juan el Bautista y ellos cuando él estaba bautizando ellos estaban por ahí viéndolo y todo eso, pero ellos no era que tuvieran bronca con Juan el Bautista como así la tuvieron con Jesús, ¿no? O sea, cuando Jesús llegó, inmediatamente fue bronca casada de los grupos religiosos con Jesús. Los grupos religiosos con Juan el Bautista realmente no tenían problema, ellos no les interesaba si Juan andaba por ahí predicando, porque sí, que él anda ahí preparando el camino de que ha de venir y todo eso, inclusive tal vez la única preocupación que ellos pudieron tener fue alguna vez que le preguntaron que si él era el Mesías, ¿no? Yo no soy. Ah, bueno, está bien, eso era lo único que nos preocupaba. Ya, pues, estoy como bateando, ¿no? Pero digamos que Juan el Bautista no murió propiamente por defender el evangelio ni por predicar, digamos. El asunto de Juan el Bautista fue porque señaló el pecado de Herodes y pasó todo lo que pasó con Herodes. Pero podríamos decir que es un mártir también, porque murió defendiendo una causa de que era señalando ese pecado y no se quedó callado y es algo que estaba mal y nadie lo denunciaba y él lo hizo y por eso murió. Entonces, en esa línea se puede decir que él es un mártir. Pero si hablamos de las cosas del evangelio como tal y ya cuando el Señor haya resucitado y el Espíritu Santo y los apóstoles y todo eso, sí, el primerito que murió fue Esteban, ¿no? Entonces, en esa línea, ¿no? Entendido y clarísimo. Gracias. Copiado. Ok. Bueno, sigamos entonces. Voy por acá. Bien, entonces, bueno, sabemos que siempre el reino de las tinieblas se va a oponer al reino de la luz. Eso es algo tremendo. Les decía que Jesucristo para nada le ocultaba a nadie diciéndole que iba a ser fácil. Siempre dijo las cosas son, como debe ser, ¿no? Lo que pasa es que uno hoy en día, obviamente, uno no le va a decir a la gente, conviértase a Cristo y verá que va a empezar a sufrir. No, tampoco, ¿no? Más bien uno presenta las bondades del evangelio porque aquí no es de sufrir, o sea, esto no se sufre y uno le puede decir, vea, si usted se va a meter, como hablamos el domingo, he decidido seguir a Cristo, que sigue por ahí la canción, está bien, pero eso sí, usted con la mente que tiene, con esta mente no vas a poder, te vas a aburrir, no vas a soportar la palabra, no vas a poder. Tienes que cambiar tu manera, tienes que renovarte, Efesios 4, 22, 23, 24, Romanos 12, 2, todo eso, Proverbios 23, 7, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, y el Señor en esa línea, él tampoco mentía a nadie, les decía realmente los sufrimientos, en el mundo tendréis aflicción, les dijo, y todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero eso sí, si eso es por causa de la justicia o es por mi nombre, tranquilo, ¿no? Porque ustedes tienen tremendo galardón, ¿no? Y el mismo apóstol Pablo, obviamente, siendo imitador de Cristo, porque él decía, yo soy imitador de Cristo, pues él también le hablaba a la gente de Filipos cuando le escribía ahí en Filipenses 3:8, y les habló de todo lo que él decía, ¿no? Las cosas que él prácticamente para él eran basura, no importaban nada, porque para él lo más importante era realmente seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque él sabía que realmente él iba a tener una recompensa. Él decía, en la medida en que yo sea igual a él en su padecimiento, pues voy a ser semejante a él en su muerte, ¿no? Y en su resurrección. Entonces, él no tenía ningún problema tampoco de decirle a la gente o a la iglesia a lo que uno se enfrentaría por ir en pos de aquello que él llamó el supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. Ok, entonces aquí tenemos esto que dice, imagínense, si Jesús se enfrentó a persecución, o sea, todo el que se diga que es seguidor de Cristo también va a ser perseguido. Ahora, lo que pasa es que nosotros no vamos a tener, no es que vamos a tener ese tipo de persecución y que va a estar uno aquí escondido y leyendo la Biblia con linterna, tampoco así, ¿no? Pero nadie va a andar con un letrero de yo te persigo, yo te odio, te aborrezco, ¿no? Pero siempre incomodamos, ¿no? Incomodamos. Y por eso dice aquí, lo que yo puse ahí es, no podemos, o sea, si nosotros realmente no tenemos persecución de esta que les estoy hablando, no de, acuérdense, ¿no? Porque si, voy a decir que me están persiguiendo porque me están persiguiendo del alquiler, bueno, no le he pagado. Eso no, eso nada que ver. Pero esa persecución de la que les estoy hablando, si realmente no existe en nuestra vida, deberíamos cuestionarnos
si realmente somos unos verdaderos seguidores del Señor. Y ahorita lo vamos a ver más adelante con aquello de la sal del mundo y todo eso. Pero hay que cuestionarse eso, ¿no? O sea, no podríamos realmente ser bendecidos o bienaventurados, como dice la palabra ahí, si realmente no tenemos esa persecución, entendiendo, ya espero que usted me haya entendido a qué persecución me refiero, no me refiero a la persecución que conocemos con nuestra mente finita, sino a ese tipo de incomodidades, de desprecios, de desplantes, de comentarios ofensivos, bueno, todo lo que ya ustedes saben. Bien, hasta ahí, digamos, tenemos lo que son las bienaventuranzas. Yo no sé si ustedes tienen claro las 8 bienaventuranzas que vimos, por qué esas bienaventuranzas hacen parte del cómo es el cristiano, o sea, que el Señor vino y lo plantó muy claro, decir, bueno, no. Ustedes tienen unas expectativas muy altas, bájense de la nube. Eso no es bíblico, pero me parece que suena bonito. Bájense de la nube, o sea, aquí los que son bienaventurados, doblemente dichosos y que van a tener, no solamente que van a ver a Dios, que van a ser llamados hijos de Dios, que se les va a dar el reino de los cielos, o sea, aquí son pobres de espíritu, mansos, pacificadores, misericordiosos, los que sufran persecución, bueno, todo lo que ya vimos, ¿no? Entonces, eso hace parte de la naturaleza de lo que nosotros somos. Ese debería ser nuestro ADN espiritual, ¿no? Características. O sea que ahí tiene uno que tener mucha fe y mucha confianza, ¿no? Mucho compromiso, porque si vamos a tener todo eso de persecución, que lo describís vos ahí, entonces tener la esperanza, la confianza puesta en esa bienaventuranza de que vamos a recibir el reino de los cielos y todo eso, es mucha fe. Bueno, Milena dice que es mucha fe, obviamente la fe es el fruto del conocimiento, de la confianza, pero yo lo más bien lo resumiría en otra palabra que ya la vimos al principio. Tendríamos que tener que, o sea, el que me diga eso, le anoto 2 puntos. O sea, para nosotros realmente dar muestras de todo esto que vimos ahorita del ADN del cristiano, nosotros tendríamos que tener una verdadera relación con Cristo. Sí, relación es importante, pero digamos, esa relación... Identidad cristiana. ¿La qué? Identidad. Esa es la palabra, o sea, tenemos que tener una verdadera identidad cristiana. Acuérdense que, ¿qué es la identidad? Saber quiénes somos, ¿no? Saber quién, entonces, como yo sé quién soy, yo actúo de acuerdo a lo que yo soy, ¿no? Por eso cuando uno no sabe quién es, uno está desesperado porque no hay nada más difícil, tanto en lo natural como en lo espiritual, que uno no sabe quién es, ¿no? ¿De acuerdo que les hablé de esas películas, de esos espías que perdían la memoria y andaban por todo lado buscando que alguien me diga quién soy, pero mientras tanto voy matando a todo el mundo? Eso no es nada cristiano, pero ahorita qué bueno. Bueno, entonces, una verdadera identidad cristiana, ¿no? Y acuerden que la identidad la perdimos por medio del pecado y todo lo que ya ustedes saben, pero para eso vino el Señor, a restaurar lo que se había perdido, a recuperarnos otra vez, y parte de esa recuperación es volvernos a dar esa identidad, para que sabiendo quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí, nosotros también sepamos para dónde vamos y comencemos a caminar en línea esa identidad hacia ese destino que ya está trazado, ¿no? ¿Estamos claros, no? Bien, entonces vamos a entrar ya a esta segunda parte, que es el asunto de la sal de la tierra, que es parte de las bienaventuranzas llegan hasta ahí, hasta el versículo 12, y después viene el 13, el Señor dice aquí en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, ¿no? Entonces, aquí el Señor está usando, acuérdense, ¿no? El Señor siempre usaba un lenguaje muy popular, muy conocido. La sal es un elemento históricamente conocido, tanto en la antigüedad como ahora. De hecho, no sé si ustedes saben que de la palabra sal viene la palabra, ¿qué palabra viene de la palabra sal? Sol. ¿Ah? ¿Qué dijo David? Sol, no. Sol, no. No. Por ahí jamás le leí los labios. Ya, pero... Salario. Salario. La palabra salario viene de sal, porque en la antigüedad la gente le pagaban con sal. ¿Ustedes imaginan que ahora le paguen a uno con sal? Tremendo, ¿no? Entonces, sí, por eso se llama salario, porque la sal era, se le conocía como el oro blanco en la antigüedad, no era algo muy valioso.
Entonces, el Señor obviamente utiliza la sal para hacer esa analogía y para entender realmente el alcance de esta analogía que el Señor nos está poniendo ahí en Mateo 5:13, habría que verla tanto en el plano espiritual como en el plano material. Tal vez en el plano natural o terrenal la conocemos mal porque conocemos muchísimo la sal, ¿no? Pero valdría la pena ver un poquito, ¿no? Aunque el paralelo más es más natural, pero también tiene su paralelo espiritual, ¿no? ¿Qué significa ser la sal de la tierra con un enfoque espiritual? Bueno, tendría uno que irse a la antigüedad y ver todo el tema de los pactos, ¿no? La sal era un elemento que siempre estaba metida en todo lo que era la santificación y los pactos y todo eso. Ya un pacto se quería ratificar y ahí estaba la sal metidita, ¿no? Miren, por ejemplo, lo que dice número 18-19, dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Entonces, pacto de sal, entonces la sal era un elemento que servía para sellar un pacto, ¿no? Siempre en las ofrendas eran con sal, segunda de Crónicas 13:5, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio al reino de David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal, ¿no? Entonces siempre estaba mencionado la sal ahí, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento ustedes saben que el Señor hizo un pacto con su pueblo, ¿no? Y siempre todos esos temas de expiación y todo, siempre habían corderitos ahí que eran sacrificados y los corderitos tenían sus características, tenían que ser machos cabríos, puros, sin manchas, sanos, todo ese asunto, ¿no? Mire, por ejemplo, lo que dice Éxodo 24:7, dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, eso era lo que hacía parte de un pacto, ¿no? Había un sacrificio, un cordero, había sangre derramada y todo eso, pero generalmente la sal estaba metida ahí para sellar el pacto, ¿no? Mire Levítico 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces miremos ahí cómo el Señor, cómo Dios usó, digamos, como para sellar ese pacto, o como símbolo de ese pacto también, algo terrenal, algo que uno podría considerarlo como insignificante, como la sal, aunque la sal era muy valiosa en ese entonces, pero de todas formas no deja de ser algo terrenal y natural. La sal ahí como parte, como uno de los componentes del pacto, ¿no? Eso en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, sabemos que hay un nuevo pacto, ¿no? Porque el Señor vino justamente a hacer ese nuevo pacto y también hubo sangre por medio y por eso es que a él se le llama el Cordero de Dios, que, o sea, siguiendo con esa misma simbología que se usa en el Antiguo Testamento, que vino a derramar su sangre en la cruz, bueno, todo lo que ya nosotros sabemos, ¿no? Entonces, en Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces hubo un nuevo pacto que obviamente el Señor de sangre, el Cordero, el Señor vino y se ofreció, ¿no? Entonces, vemos como, así como en el Antiguo Testamento, Dios usó algo tan terrenal y significante como la sal, como parte de uno de los componentes del pacto. En el Nuevo Testamento, que viene el Señor, ofreció su vida, derramó su sangre, también usa algo que siendo lo que nosotros éramos, pues era insignificante, que somos nosotros mismos, ¿no? Nuestra vida. Y por eso nos hace la analogía de que nosotros somos la sal de la tierra, ¿no? Desde el plano espiritual, ahora lo vamos a ver en el plano natural, porque digamos, en la manera en que nos puede usar a nosotros para establecer ese pacto con aquellas personas a las cuales nosotros les llevamos el evangelio, el plan de salvación, que el pacto se haga efectivo con ellos, ese nuevo pacto que el Señor vino a ofrecer por medio de su sacrificio, su sangre, cómo nosotros podemos ser instrumentos, digámoslo, para llevar ese evangelio, esa palabra, ese plan de salvación a otras personas y hacerlas partícipes de ese nuevo pacto, ¿no? Y digo insignificante porque así lo dice la palabra en 2 de Corintios 3:4, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes, oiga, no es por lo que nosotros creamos que somos y por nuestras competencias, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica, ¿no? Entonces, ¿cómo el Señor en el Antiguo Testamento usaba algo
natural, algo terrenal, que podría no valer mucho como la sal para que sirviera como un componente del pacto, y como en el Nuevo Testamento, habiéndose ofrecido el Señor como Cordero y Ramón, nos usa a nosotros, nuestra vida, que éramos nosotros, no éramos absolutamente nada, pero Él nos hace competentes precisamente por medio de ese sacrificio de Cristo, ¿no? Y esa competencia que viene de Dios nos hace a nosotros con la capacidad, nos hace capaces de poder ir a extender el pacto hacia otras personas, ¿no? Entonces, en esa línea, pues se puede decir que espiritualmente, pues somos parte somos la sal, digámoslo ahí. Pero bueno, esto más se entiende, o yo creo que la analogía más va por el lado terrenal, porque digamos es algo que todo el mundo maneja, ¿no? Cuando uno le hablan de sal, pues sí, uno habla de la sal de los pactos y que sazonarás con sal, y es como más complejo el asunto porque es más como simbólico, como más ritual, ¿no? Pero en el plano terrenal, yo creo que todos convivimos con sal todos los días, ¿no? Entonces, bueno, en la actualidad muchas personas, ¿quién de nosotros, digamos, no tiene ese anhelo en el corazón y esas buenas intenciones de que nosotros podamos ser esos agentes transformadores, no solamente de nuestras ciudades, la sociedad donde vivimos, nuestras familias, etcétera? Y a veces uno tiende a pensar que la única forma de uno ser ese agente de cambio o influencia es si uno realmente tiene un puesto de mando, ¿no? Que esos son los verdaderos influencers que le llaman, ¿no? Porque es que hoy en día se le llama influencer a cualquiera ahí que hace algún video tonto, ¿no? Un verdadero influencer es alguien que es un agente de cambio, ¿no? O sea, que tiene verdadera influencia realmente en aquellos a quienes llega, ¿no? Pero a veces no creemos que necesitamos ser profesionales, ser maestros, ser alcaldes, ser presidentes, ser pastores para poder ser agentes de cambio, pero no necesariamente. Nosotros podemos hacerlo empezando por nosotros mismos, marcando diferencia en nuestras familias y en el entorno que nos vamos rodeando así, ¿no? Porque el Señor ya lo dijo, nosotros, no por lo que podemos llegar a ser, sino por lo que ya somos. El Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra, ¿no? No es si ustedes se esfuerzan, pueden llegar a ser la sal de la tierra. No, nosotros somos la sal de la tierra, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir o afirmar que ser sal, porque eso es lo que vamos a estar hablando, ser sal pues nos salva obviamente de preservar de la corrupción. Recordemos que la sal, una de las características que tiene la sal es que es un preservante, ¿no? Ya, yo no sé si a ustedes les tocó o no, pero yo sí me acuerdo cuando a veces o no había refri o se dañaba la refri, se sazonaba la carne con sal y eso duraba varios días ahí y la carne no se dañaba, ¿no? Entonces es un preservante, ¿no? Pero en el caso espiritual nos llama a preservar de la corrupción, como dice Isaías 5:20, dice, ay, de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, ¿no? Entonces, en esta actualidad en la que nosotros vivimos es una sociedad bueno, ustedes saben que el relativismo se ha venido a instalar aquí, ¿no? Y a veces lo que a uno les parece bueno, a otro les parece malo, y lo que a uno malo al otro bueno, y todo eso, pero porque cada uno lo ve desde su propia óptica, ¿no? Pero bueno, la gente puede actuar así, la gente del mundo, llamémoslo así, puede estar en esa relatividad, ¿no? Pero nosotros como cristianos, siendo la sal de este mundo, pues tenemos que llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo, ¿no? Lo que le agrada a Dios que es bueno y lo que no le agrada a Dios que es malo, y las cosas como son, ¿no? Y decir, llamar pecado lo que es pecado, ¿no? Y no tratar de agradar a nadie y que haya en nosotros lo que decía Pablo, ¿no? El día que yo quiera agradar a la gente, pues yo no voy a poder ser un siervo de Dios, ¿no? O lo que decían los apóstoles cuando los agarraban presos y les decían, los vamos a soltar, pero no vayan a predicar. Y ellos decían, ¿ahora qué hacemos? Y decían, no, vamos a predicar porque es necesario obedecer primeramente a Dios que a los hombres, ¿no? Entonces, ese es una de lo que se espera para nosotros como cristianos, siendo la sal de este mundo, que preservemos realmente las carnes, o sea, la gente de la corrupción que se vive en este sistema, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, y es parte del cristianismo moderno, llamémoslo así, de que por ser agradables a la gente, pues se nos olvida que tenemos que ser sal, ¿no? Y más bien en vez de ser la sal de la tierra, nos convertimos en el azúcar de este mundo, ¿no? Endulzando todo y poniéndole ese toquecito de dulzor. Por eso hablaba acá de lo que leíamos,
dice que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, ¿no? Entonces a las cosas amargas, siendo el azúcar de este mundo, pues tratamos de ponerle el dulzor, ¿no? Y eso no, es lo, Bien, ¿no? eso no es lo que se espera de nosotros como la sal de la tierra, ¿no? O sea, lo que es preservando de la corrupción, que no se dañe el asunto, ¿no? Entonces, bueno, la palabra de Dios obviamente nos declara que nuestras palabras, todo lo que digamos, inclusive tienen que tener ese sazón. Mire lo que dice Colosenses 4:6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, ¿no? Entonces, si ven, no se trata ni de ofender, ni de pelear, porque podemos ser la sal de la tierra. Acuérdense que la palabra no se contradice, ¿no? Nosotros podemos ser la sal de la tierra, llamando lo que es, lo que es bueno, bueno y lo malo, malo, sin ser ofensivos, sin dejar de ser pacificadores, ¿no? Con amor y verdad, misericordia y verdad. Pero sí tenemos que saber, como dice Colosenses ahí, que cada palabra esté sazonada, ¿no? Tenga el ingrediente adecuado para qué, para hablarle a cada uno y responderle a cada uno como debería ser, ¿no? Entonces, en esa línea somos la sal de la tierra, preservando la corrupción, obviamente llamando lo que es como es, no ser el azúcar de este mundo, sino ser verdadera sal de la tierra, ¿no? Y bueno, algunos otros componentes de la sal, recuerden que la sal, si algo que la sal hace es que produce sed, ¿no? Cuando uno se come algo salado, a uno inmediatamente le da sed, ¿no? En este caso, tomar algún líquido, tomar agua. Entonces, nosotros como la sal de la tierra, tenemos que producir sed, pero sed de Cristo, ¿no? La gente que nos conoce, que saben que somos cristianos, que cuando vean tu hogar, entonces la gente le dé sed de ese Cristo que produce la armonía en tu hogar, pero obviamente que realmente tu hogar, como un hogar cristiano, liderado por alguien que es sal, pues obviamente refleje armonía, ¿no? Entonces, cuando vean tu hogar, que la gente quiera ese Cristo que produce esa armonía, ¿no? Cuando vean tu libertad, la forma en la que, acuérdense que una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje, ¿no? Libertinaje es cuando uno abusa de la libertad, dando rienda a los deseos de la carne. La libertad, obviamente, no hay, ¿cuál es la mayor expresión de libertad? ¿Ustedes se acuerdan? Se mejoran las cámaras. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Cuál es la mayor expresión de libertad? Ser esclavo de Cristo. Ser esclavo de Cristo. Ser esclavo de Cristo, correcto. Bueno, ahí está. Que pensé que no estaban ahí. Ok, ser esclavo de Cristo. Entonces, cuando la gente vea tu libertad, que la gente tenga sed de ese Cristo que te hizo libre. ¿Entienden? Pero obviamente tienes que reflejar esa libertad, ¿no? Esa libertad, siendo esclavo de Cristo, ¿no? Para que genere esa sed, ¿no? Que cuando la gente vea tu gozo y tu alegría, la gente tenga sed de ese Cristo que te produce eso, aún en medio de la tormenta, ¿no? Por ejemplo, lo que hablamos ahora de Pablito, que por ahí anda, que cuando uno vea esa alegría de él, o ese optimismo, esa confianza, esa tranquilidad, entonces que uno tenga sed de que, aunque no estemos sentados allá o acostados en una cama de hospital, pero uno dice, wow, me gustaría tener esa gozo, esa alegría que tiene él, aunque esté en medio de la tormenta, pero, ¿me entiendes? Esa sed de Cristo. Entonces la sal tiene que producir eso, ¿no? La sal produce en lo natural sed, la sal, siendo nosotros espiritualmente hablando sal, tenemos que producir sed de Cristo, ¿no? Que la gente se antoje de eso, ¿no? Ahora, ¿el cristiano calma la sed, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No, pastor. Yo creo que no, porque es Cristo. El Espíritu la calma. Ok, entonces la respuesta ahí, ¿cuál es? ¿El cristiano qué hace entonces? Produce sed para que las personas que no conocen a Dios busquen a Cristo, que es la fuente de agua viva. Okay. Entonces el cristiano no calma la sed, el cristiano la produce y Cristo es el que la calma. ¿Cierto? Entonces, ahora, si por el contrario nuestra vida es de derrota totalmente, yo creo que no le inspiramos sed a nadie, ¿no? O sea, ¿quién va a querer, si lo ven a uno derrotado, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que habla, ya a veces veo gente en el Face que aquí bendecida, prosperada en victoria, y uno sabe que la gente está llevada, ¿no? Y cuando digo llevada es que ni están bendecidas, ni están prosperadas, y mucho menos en victoria, ¿no? Entonces, conociendo uno eso,
A mí no me da sed, por más que hablen de Cristo, no me da sed experimentar eso, ¿no? Para nada, ¿no? O sea, para nada. Entonces, por ahí anda el tema, ¿no? Otras cualidades de la sal, bueno, obviamente la sal da sabor. Yo creo que no es un secreto, todos los que estamos aquí, los chefs del grupo, saben que uno cuando cocina, cuando uno cocina sin sal, eso se nota, pero de una, ¿no? Se le fue la mano. Hay muchas comidas que no tienen sabor y obviamente dice, uy, le faltó sal, entonces son insípidas, algo que no tiene sabor. Entonces, cuando la sal no está, se extraña, ¿no? Por ese sabor que proporciona, pero también en cantidades pues adecuadas, ¿no? Todo es así. Pero hay un problema, ¿no? Que dice la palabra que la sal puede perder su sabor, ¿no? O sea, hay muchas cosas que le pueden hacer perder el sabor a la sal, que son, bueno, la humedad, las impurezas, el entorno en el que se almacena, en lo naturalmente hablando puede perder su sabor, ¿no? Y digamos que en los tiempos antiguos, pues todo esto se daba. Ahorita en la antigüedad no habían tantas facilidades como ahora, que uno podía almacenar a cierta temperatura, bodegas bien acondicionadas. Bueno, entonces en los tiempos antiguos la sal pues fácilmente podría perder su sabor. Entonces si perdía su sabor, pues obviamente perdía su calidad, ¿no? Entonces dice que la sal insípida en aquellos días se tiraba a las calles y a eso se refiere cuando dice que si la sal pierde su sabor, ¿de cuál es su provecho? De nada. Entonces se tira a las calles para hacer hollada. Ustedes saben qué es ser hollada, ¿no? ¿Qué es hollar? Pisotearla. Hollarla, pisotearla, sí. Eso es como cuando uno va a estar en un camino. Eso es como cuando, ahorita haciendo el paralelo, cuando a alguien le queda el café muy fuerte, le dice, uy, ese café está bien fuerte, sirve como para ir a tapar huecos. Hacer hollado ahí, usado como, ¿cómo se llama eso con lo que tapan los huecos? Alquitrán. Bueno, no me acuerdo de ese material. Ustedes han visto cuando están tapando los huecos que es algo negro ahí, que lo echan ahí. Entonces, para eso se usaba la sal, ¿no? Para hacer hollada, para los caminos, para que la gente la pisoteara. Asfalto. Porque obviamente, asfalto. Porque obviamente no se podía echar la sal ahí en el jardín, en el campo, porque la sal obviamente daña la tierra y es dañina para las matas, ¿no? Entonces, si en los tiempos antiguos la sal perdía su sabor, no servía para nada. Si uno, siendo la sal de la tierra, se vuelve insípido, es decir, no tiene sabor, ¿para qué sirve uno? Para nada, ¿no? Entendiendo obviamente que siendo la sal de la tierra, tenemos que tener ese sabor al Señor, ¿no? O llevar ese perfume, estamos hablando de sabor o aroma. Recuerden que nosotros somos recipientes donde el perfume del Señor es depositado y es nuestra misión llevar ese perfume a todo lado y que la gente lo huela, ¿no? Alguna vez les puse el ejemplo de que cuando uno le pasa a alguien por el lado que tiene un buen perfume, dice, ah, wow, ¿entiendes? Pero si a uno le pasa a alguien con un pachulí, ¿pachulí dice? Es una palabra así como muy internacional. Bueno, un perfume bien llevado, ¿ah? O oliendo feo, alguien que no se haya bañado y que huela feo, entonces como que no le atrae a uno, ¿no? Entonces, imaginen, nosotros somos recipientes donde el perfume del Señor ha sido depositado y es nuestra responsabilidad llevarlo y provocar que la gente se antoje de eso. O sea, que no podemos perder ni la esencia ni el sabor, ¿no? O sea, si uno pierde el sabor, está mandado a recoger, no sirve para nada, ¿no? Entonces, existen muchas cosas, así como a la sal, hay muchas cosas que le hacen perder su sabor, hay muchas cosas que a nosotros también nos pueden hacer perder nuestro sabor, y una de ellas, pues, está en el sistema, ¿no? Contaminado por el sistema, así como a la sal, la humedad, la bodega y todo eso, a nosotros, las malas conversaciones, las malas compañías, el coquetear con la vieja naturaleza, lo que dice la palabra por allá en el libro de Romanos, que cuando habla de la radiografía del ser humano sin Cristo, ¿se acuerda que habla de que los que se acuestan con hombres, hombres con mujeres, y que el Señor los entregó una mente reprobada y todo eso, que ciertamente los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, y no solamente los que las practican, sino que aquellos que se congracian o que comparten con aquellos que las practican, por más que, porque alguien puede decir, sí, pero yo no practico eso. Ah, bueno, pero lo estás avalando por medio de que estás ahí en medio de esos ambientes, ¿no? Ok, bueno, entonces, ahí vienen algunas preguntas importantes. Si realmente nosotros estamos haciendo que la gente sienta ese sabor de Cristo en nuestras vidas. Realmente, acuerden que muchas veces el Cristo que la gente ve es el que nosotros podamos reflejar, ¿no? Y si no nos aseguramos de que realmente tenemos ese sabor del Señor en la vida y que provoquemos a sed o que la gente se antoje,
pues estamos mal, ¿no? Según de Corintios 3:1 habla de cristianos carnales. O sea, si somos cristianos carnales, definitivamente, por más cristianos que seamos, por definición, si somos carnales, no vamos a poder antojar a la gente ese sabor de Cristo porque nuestra mente sigue siendo carnal, ¿no? Gálatas 4:1 dice que en cuanto el heredero es un niño, o sea, por más que nosotros seamos herederos de las promesas del Señor, porque nos hemos unido al Señor, dice que cuando unimos nuestra vida al Señor, Él nos hace copartícipes de tu naturaleza y herederos de sus promesas. Pero si nosotros somos niños espirituales, dice que nada diferimos de un esclavo, ¿no? En nada diferimos de un esclavo, ¿no? Entonces, la sal da sabor, nosotros también tenemos que dar ese sabor de Cristo donde vayamos, ¿no? El impacto del sabor de Cristo en los demás, acuérdense, ¿no? Lo que les decía, para muchos el único Cristo que pueden llegar a conocer es el que nos vean en nosotros y lo que vean, ¿no? Puede llevar a la gente a buscar de Cristo, ¿no? Entonces, nuestro testimonio es clave, es importante que nosotros realmente estemos transmitiendo el sabor, el olor de Cristo, ¿no? Hay una historia que alguna vez la desarrollamos en la iglesia, que tiene que ver con esto de la sal, que está en 2 de Reyes 2:19-21, y lo vamos a leer, que está ahí. ¿Acuerdan que era de Eliseo con la gente ahí de cómo era que llamaba esta ciudad? No, ¿cómo es que llamaba esta ciudad de Jericó? Esta era la ciudad de Jericó. Entonces, 2 de Reyes 2:19 dice, y los hombres de la ciudad, que era Jericó, dijeron a Eliseo, aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor lo puede ver, pero las aguas son malas y la tierra es estéril, ¿no? Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y él salió al manantial de las aguas y echó dentro de la sal y dijo, así dice Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas ni muerte ni esterilidad. Y fueron sanadas las aguas hasta el día de hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces aquí hay algo, está la sal metida y la sal como un agente de cambio, ¿no? O sea, ahora ustedes dirán, pastor, y fue la sal la que, obviamente, la sal como un símbolo, ¿no? Porque el que realmente hizo la obra fue Eliseo, pero por encima de Eliseo fue Dios por medio de él, ¿no? Pero ahí está la sal metida como un símbolo, ¿no? Entonces, esa era obviamente la sombra de esto que está aquí. Acuérdense que el Antiguo Testamento es toda una sombra de lo que iba a venir y lo que nosotros podemos ser ahora siendo la sal de la tierra. Cuando el Señor nos dice, ustedes son la sal, ustedes son agentes de cambio, ustedes, así como Eliseo usó la sal para sanar esas aguas, ustedes también tienen la capacidad de ser sal para sanar otras aguas, ¿no? Por ejemplo, esta gente le decía a Eliseo, mire la ciudad, qué buena ciudad, es muy buena, pero tiene un problema, las aguas son amargas, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente no podría decir, ay, pastor, si usted conociera a mi familia, ellos son gente buena, son buenos, ¿no? Piensen ustedes en sus familias que no son creyentes, porque estamos hablando de familias que no son creyentes, y ustedes decían, pastor, usted conociera a mi familia es buena, no son cristianos, ellos son buenos, pero bueno, allá las aguas son amargas, o sea, toman licor, fuman, algunos pues están en pecado y todo eso, pero ellos no son malos, son buenos, ¿no? Y así, podríamos poner ejemplo en cualquier cosa, ¿no? En el trabajo uno podría decir, no, mira, es que la empresa yo podría decir, la empresa es buena, me ha dado de comer, he trabajado ahí muchos años, pero bueno, hay aguas amargas, hay gente ahí que practica pecado y ciertos valores que nada que ver con valores cristianos, cosas de esas, ¿no? Entonces, y el Señor lo que dice ahí, así como Eliseo dijo, bueno, entonces tráigame una vasija llena de sal, ¿no? Entonces, si lo llevamos a nuestra vida, el Señor lo que dice, bueno, tráigame, ¿quiénes son la sal ahora? Los creyentes, ¿no? Tráigame en un creyente, pero un verdadero creyente, ¿no? Que tenga sabor a Cristo, el sabor. Y entonces lo vamos a verter sobre esa familia, sobre esa empresa, sobre ese colegio. ¿Me entienden? Porque alguien podría hablar de su colegio también, o sea, muchachos, por ejemplo, el colegio mío es bueno, pero uy, ahí hay droga, hay muchachos, bueno, de todo, ¿no? Entonces, eso es lo que anda buscando el Señor, o sea, creyentes que realmente se la crean, que nosotros somos la sal de la tierra, somos agentes de cambio, estamos llamados a marcar la diferencia, que provoquemos sed, que el Señor pueda usarnos como ese instrumento para sanar. ¿Entiendes? Todo lo que hemos visto, ¿no? Familias con sabor a Cristo que le den vida a un vecindario, por ejemplo. Iglesias con sabor a Cristo que no solamente piensen en religión, en tradición, sino que realmente se desboquen a lo que debería ser el verdadero valor de la iglesia, impacto en la comunidad, en la gente.
¿me entiende? Y no quedarnos ahí entre cuatro paredes, ¿no? La iglesia no está hecha para quedarse ahí encerrada, así como la sal no se hizo para que esté en el salero siempre. La sal hay que usarla y sacarla de ahí el salero para que entre en contacto con la carne, si es que la tiene que preservar, con la gente para que le dé sed, con la comida para que le dé sabor, o sea, pero en el salero no hace nada, tiene que salir de ahí, por eso uno le abre huequitos al salero. ¿Ustedes han visto? Bueno, no sé si los saleros de ustedes tienen huequitos, el mío sí. Entonces, para que la sal salga de ahí, porque si no puede salir de ahí, no hace nada, ¿no? ¿Y qué pasa si la sal, bueno, les hago una pregunta así que no está en el libreto. ¿Qué pasa si ese salero no tiene huecos? Si la sal no puede salir de ese salero, ¿qué pasa? No puede ser usada, o sea, Deshace. se daña porque no tiene respiración. Pierde su sabor, se vuelve insípida. O sea, pues pasa todo lo que ustedes dijeron ahí, ¿no? O sea, obviamente no puede ser usada, y si no puede ser usada, se queda ahí estancada. Si se queda estancada, no tiene sentido, pierde su sabor, como dice Fernando. A Pablito, como que año lo escuchamos, le decimos que Para nada. no le dan sal ahí en el hospital. Entonces, pero bueno, todo eso es válido, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, familias con sabor a Cristo. Granitos de arroz. Eso, iglesias con sabor a Cristo, la sal no puede dejarse ahí, entonces, qué importante es que no perdamos el sabor, ¿no? Entonces, bueno, todas estas enseñanzas que el Señor nos ha dado aquí en... ¿Qué, perdón? Bueno, todas estas enseñanzas en estos minutos que nos quedan, que el Señor nos ha dado en el Sermón del Monte, No, si no tiene hueco, no sirve para nada. Sí. qué raro, Pablito está hablando y tiene el micrófono tapado. Uy, qué miedo. Entonces, está bien. Bueno, sí, no sirve para nada si el salero no tiene huecos. Entonces, esta enseñanza, obviamente, del Sermón del Monte, comprender lo que significa ser sal, ¿no? Y ese énfasis que hace, que podemos ser de impacto, podemos ser transformadores, que la sal, aunque sea en pequeñas cantidades, pues no es tanto la cantidad, porque puede ser una pizca. Por eso es que en la receta siempre dice, y una pizca de sal, porque no se necesita, pues, gran cantidad para marcar la diferencia. O sea, no creamos o no esperemos a que tengamos grandes cosas, ni que tengamos grandes títulos, ni mucho menos. O sea, con lo que somos, ya el Señor lo dijo, somos la sal. Y por muy poco que usted crea que sabe, digamos, lo de la palabra, eso poquito es suficiente, si usted lo vive, obviamente, y está convencido por medio de una verdadera identidad cristiana, puede ser suficiente para marcar la diferencia, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Bueno, lo normal, obviamente, en esta sociedad en la que nosotros estamos, acuerden, todo esto de la sal es porque marca diferencia, ¿no? Porque en este sistema en el que nosotros estamos, hay un pensamiento que es totalmente diferente al que nosotros como cristianos manejamos, ¿no? Este sistema en el que estamos nos enseña que nosotros, bueno, la ley del talión, ¿no? El que me la hace, me la paga, y si tú me ayudas, yo te ayudo, y si tú me das la espalda, yo también te doy la espalda, que es lo que rige este sistema, ¿no? Entonces, aquí hay algunas, me parece interesante esto de las relaciones, calificar las reacciones de cuatro formas, ¿no? Hay tres que son naturales y una que es divina. Las reacciones humanas es hacer el bien al que me hace bien. O sea, es como agradecimiento, ¿no? lo natural, ¿no? Hacer el bien al que me hace bien. Reacción natural, ¿no? Ahora, lo animal, hacer el mal al que me hace mal, ¿no? Que me la hace y me la paga, la ley del talión, ojo por ojo y todo eso. Eso es animal. Y diabólico es hacer el mal al que me hace bien. Eso ya es totalmente anticristiano, ¿no? O sea, que alguien te ayude y que en respuesta a ese bien tú le hagas el mal, tremendo, ¿no? Pero una reacción divina es hacer el bien aún al que me hace el mal, ¿no? Que eso nadie lo entendería, ¿no? Pero bueno, eso es divino, ¿no? Entonces, pues en esa línea la que nos tenemos que mover, en esa última, que es totalmente el que marca la diferencia. Cualquiera de estas tres que usted ve acá arriba son totalmente normales en este sistema en el que nos vivimos, ¿no? Cualquiera de las tres usted la va a ver, pero la última, la que es divina, la gente no la va a entender, ¿no?
¿Cómo es aquello de que sí, que la milla extra, que pon la otra mejilla, que si alguien te pide la capa, pues dale también la capa. Si te piden la capa, dale la túnica, cosas de esas, ¿no? Entonces, a eso es que estamos llamados a hacer la sal de la tierra. Entonces, entonces, cada ahí en la sal de la tierra, es bien importante que nosotros sepamos cuál es nuestra naturaleza espiritual, qué es lo que nos mueve, ¿no? Y para eso sigamos el ejemplo del Señor que está en Lucas 9:51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, o sea, ¿estamos hablando de quién? ¿De quién estamos hablando? Jesús. De Jesús. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, ¿no? Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose a él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces, ese pensamiento que está ahí, nosotros como sal de la tierra, ese es el espíritu que nos debe mover, el que había en el Señor. Por eso es que la palabra dice que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo, ¿no? Ese era el sentir que había en el Señor. ¿Cuál? Ese. Yo no he venido aquí a perder almas, yo vine a ¿qué? A salvarla, ¿no? Obviamente no deja de ser una decisión personal, pero yo vine a ¿qué? A salvarla. Entonces, ¿en qué medida nuestras acciones, nuestras actitudes, lo que estamos haciendo, nuestra naturaleza de lo que somos, en qué medida está en sintonía a ese espíritu, a ese sentir del Señor, de salvar almas, ¿no? Ahora usted podrá decir, pastor, pero es que la gente se salve no está en nuestras manos. Puede ser, es una decisión personal. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que por lo menos esa gente tenga el chance de cuestionarse y decidir con consiguiente causa, ¿no? ¿Entiende lo que lees? Bueno, iba a decir de ahí, pero como era un etíope, no sé cómo se dice de ahí en etíope. Dice, sí, es que no tengo quien me enseñe cómo voy a entender. Sí. ¿Qué significa eso? Que era como, está más arribita. ¿Puedes subir un poquito? ¿Ande? Es que sale acá de que dice, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Qué significa eso? Lo que pasa es que acuérdate que los samaritanos, eso es como, por ejemplo, a ver, te pongo un ejemplo. Suponte suponte que un mexicano se va para Estados Unidos y quiere pasar camuflado y lleva vestido de charro. Entonces de una vez lo pillan y dicen, no, usted váyase, porque usted no viene para Estados Unidos, usted va para México, porque tu aspecto era como que vas para México. ¿Me entiendes? ¿Perdón? Entonces, ¿qué pasa? Los samaritanos y los judíos no la iban, o sea, ellos no eran pueblos amigos, ¿me entienden? Entonces, claro, esta gente fueron allá a Samaria a pedirle ahí, dice lo que le dimos ahí, espérate, a ver cómo es que dice, dice para hacerle preparativo porque iban de camino a Jerusalén, ¿no? Entonces, claro, arriban allá a Samaria para hacerle unos preparativos porque el Señor iba a pasar por ahí, pero esa gente no le quiso ayudar. ¿Por qué? Porque el aspecto de ellos era que iban para Jerusalén. Ellos dijeron, no, estos son judíos. ¿Me entiendes? Lo sacaron por su vestimenta, ¿no? Por el hablado, el dialecto. Y por el hablado, por tantas cosas que a uno se le sale, ¿no? Por eso es que cuando el Señor fue a Samaria y habló con la mujer samaritana, y todo eso fue algo que se vio raro, porque los judíos y los samaritanos no ni hablaban siquiera. Entonces, a eso se refiere, era como su aspecto era como ir a Jerusalén, o sea, tenía aspectos de judíos, ¿no? O sea, iban para Jerusalén, entonces por eso ellos no quisieron ayudarle. ¿Sí te quedó claro? ¿Claro? Totalmente, gracias. El egipcio es diferente al judío. Bueno, entonces, esto de la luz del mundo vamos a dejarlo para dentro de 8 días. También está muy bonito. Entonces, la pregunta ahí del millón es eso, ¿no? O sea, terminemos con este pensamiento del Señor, ¿no? El Señor vino a salvar almas, no vino a perderlas, ¿no? Ese es el sentir que debe haber en nosotros como lo hubo en Cristo, ¿no? Y por eso el Señor dice, ustedes lo pueden hacer porque ustedes son la sal de la tierra, o sea, ustedes tienen todos los componentes de la sal, pueden preservar, pueden marcar la diferencia, pueden
generar sed en la gente, lleven ese sabor del evangelio, ¿no? Pero no pierdan ese sabor, porque el día que no sazona no sirve para nada. Solamente va a servir para ¿qué? Para hacer piso. Entonces, por eso cuando uno deja renuncia a ese privilegio de ser sal, pues créanme que lo que le espera a uno es ser pisoteado. O sea, no hay otra. Bueno, dejemos eso de la luz del mundo para dentro de 8 días y le caemos a lo demás que sigue. Voy a dejar de compartir. No sé si alguien quiere agregar algo más de lo que llevamos hasta ahora, cómo lo ven, si están entendiendo, no me están poniendo cuidado, algunos están dormidos, no sé. La sal de las tierras, ¿no? Es como piedra de tropiezo a veces en el caminar que tiene uno, ¿no? A veces, Compártalo ahí con la audiencia. Es que hay un micrófono abierto y no se escucha bien. ¿Cómo estamos ayudando? ¿Cómo estamos ayudando nosotros para hacer sal de la tierra? Y a veces podemos llegar a ser piedra de tropiezo a alguna persona, ¿me entendés? Eso. Entonces, bueno, ¿ustedes qué dicen de eso? Vamos a discutir en un minuto eso que dijo Milena, que dice que muchas veces de ser la sal que somos, usted dice que podemos llegar a ser piedra de tropiezo para la gente. ¿En qué medida podemos llegar a ser piedra de tropiezo para la gente? No, que si yo no voy a hacer sal de la tierra, ¿me entiende? Bueno. Si yo no voy a hacer sal de la tierra, lo que estoy haciendo es piedra de tropiezo a muchas personas. O sea, que si la gente no ve en mí lo que el Señor espera que yo sea haciendo sal porque he perdido mi sabor, obviamente la gente no va a tener, lo que hablamos ahora, ¿no? Si la gente me ve a mí en derrota, digámoslo así, y que yo digo que soy la sal de la tierra, dicen, no, pues ya ese siendo la sal está así, no, ni para qué. ¿Me entiendes? Que hay mucha gente que dice, hay mucha gente que puede decir eso. Y este dice que es cristiano. No, hombre, yo ni para qué. ¿Me entienden? Entonces, en esa línea somos piedra de tropiezo cuando el testimonio de nosotros no respalda lo que el Señor dice en su palabra que deberíamos ser. ¿Alguien más quiere comentar algo? Que no sea Samantha. Es que Samantha pregunta, ¿cuál es la pregunta que están haciendo? Y entonces yo así como aplicándole palabras de niños, aquí estábamos. Que si te gusta, Samantha, ¿a ti te gusta la comida con sal o sin sal? No, es que no es muy amante de lo salado. Entonces por eso es que dice que más o menos. Me echó a perder el ejemplo, Samantha. No, y que la sal nos hace daño para la Ok, presión. ¿alguien más quisiera? Bueno, obviamente alguien podría decir pastor, pero ¿por qué el Señor habrá dicho que somos la sal de la tierra si la sal es dañina? Bueno, la sal es dañina no para todo. O sea, la sal, no es que la sal sea dañina. ¿Qué es lo dañino? El exceso de sal. El abuso. Eso de sal. Grandes cantidades. El abuso. Los extremos siempre son malos, ¿no? En todo, ¿no? En todo. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo? O sea, ¿cómo ven? ¿Cómo vamos? Vamos dichosamente. Bastante bueno pasar el estudio de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Ok, bueno, dentro de 8 días le caemos a la luz del mundo, que también está muy interesante. Y tal vez arranquemos con lo que sigue, ¿no? Ya lo otros lo que viene. Después de esto, cuando veamos ya los 7 capítulos, pues es un manual de vida prácticamente esto de saber, porque te digo, las bienaventuranzas casi siempre lo vemos por separado, ¿no? Leemos las bienaventuranzas, después por allá como a los 15 días leemos la luz del mundo, como al mes vamos allá a lo que el Señor dijo del divorcio, y como yo no me he divorciado, entonces yo no leo eso, entonces por ahí va, ¿no? Pero no, lo vamos a leer. Entonces, bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que hemos tenido de estar aquí. También darle gracias por la vida de Pablito, que está por ahí, que nos puede acompañar hoy, por lo menos a la distancia, estar con él en nuestras oraciones. Y bueno, regálanos, Karen. Muchas gracias, amén. Para irnos, ¿no? Claro.
Gracias Dios por esta oportunidad de compartir tu palabra y poder y crecer en ti, crecer esa sal para los demás. También el saber que seguimos acá en persecución y saber que estar firmes y no dejarnos caer o volver a ser los viejos hombres que éramos, porque acá estamos para decir sí a tu palabra, a tus pensamientos, ser como tú y poder disfrutar una vida eterna junto a ti. Gracias Dios, bendice a cada uno de los que se encuentran acá, a sus familias, cada familia representada acá, a Pablo, que se pueda recuperar pronto, que su cuerpo resista a todos los medicamentos, su mente, su calma, que es un gran ejemplo para nosotros. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén.